Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. Los que vivieron los últimos meses del régimen soviético cuentan que la atmósfera general era algo así como el descreimiento masivo. Es decir, se oía la voz del poder por todas partes, en la tele, en la radio, en los teatros, en los carteles del metro, absolutamente en todas partes, pero nadie hacía ni caso. Nadie hacía ni caso, algunos incluso empezaban a reírse. Muy poco después los propios portavoces del poder empezaron a reírse de las cosas que ellos mismos decían. Bueno, me da la impresión, y a lo mejor solo es un parecer personal, ¿verdad?, de que hoy estamos asistiendo a una atmósfera semejante en nuestra sociedad, donde todos los discursos con los que el poder lleva 20 años flagelándonos las espaldas empiezan a caerse. Por supuesto, se les oye por todas partes, en la tele, en la radio, en las teles, en las radios, en las películas, en los periódicos masivos, en los broncanos de turno. Sí, pero nadie hace ni caso. Y es comprensible porque lo que ha salido a la luz en los últimos años, de forma muy particular desde la pandemia, es la absoluta contradicción de ese discurso. Vamos a ver que es muy difícil sostener que está prohibido quitar cañas de los cauces porque es antiecológico, ¿verdad? Y al mismo tiempo arrancar 100.000 hectáreas de olivos para meter plantas solares. Es muy difícil mantener eso. Es muy difícil mantener que hay que acoger a los menas porque son nuestros niños y que al mismo tiempo la Diputación de Vizcaya te declare situación de excepcionalidad por la afluencia masiva de menas, como ha pasado ayer. Es muy difícil promulgar un permiso laboral climático y que la gente no se descojone. Es que claro, bueno, y esa sensación de descreimiento general empieza a apoderarse ya, desde luego no del poder, que sigue en su discurso, pataplán, machacando, pero sí en la mayor parte de la gente que sencillamente pues ya no se lo cree. Insisto, es comprensible. Desde la pandemia hemos visto cómo el discurso del poder fundamentalmente apuntaba al propio poder. Y desde entonces, y hasta lo de Valencia incluido, todo lo que ha ocurrido lo que demuestra es cada vez más que el poder va a su bola, que su discurso se sostiene sobre sí mismo, que nosotros le importamos un bledo y la gente, lógicamente, pues construye su propia realidad. Pronto veremos a los propios portavoces del poder riéndose de las cosas que dicen, como aquel cardenal parisino de 1789 en las jornadas previas a la Revolución, que en aquellas fiestas donde la burguesía francesa dejaba resbalar sus instintos sobre la tabla bien enjabonada de las fiestas, ¿verdad? Decía, el cardenal Dubois se llamaba, no hay cardenal más ateo que yo, y se tronchaba de la risa. Bueno, eso aquí nuestros cardenales ya lo han hecho, ya lo hemos visto. Ahora son los nuevos cardenales, los del clima, los de la prensa, los de la inmigración, etcétera, los que no van a tardar mucho en empezar a reírse de sí mismos. ¿Y usted y yo qué? Pues en principio a mirar, o si quiere usted aplicando aquella cosa tan nietzscheana de aquello que está cayendo, empújalo. Normalmente estos fines de ciclo se parecen también en que nunca terminan de modo pacífico, siempre de modo conflictivo, siempre. Que sea de modo conflictivo no quiere decir que sea de modo violento, ni que la sangre llegue al río. Esperemos que así sea, pero en todo caso, que el desorden establecido merece morir, cada vez menos gente lo duda, y seguro que usted tampoco lo duda. Gato de viernes, gato de úsares y a los sones de la generala, que es lo que va haciendo falta, mucho tiempo lleva haciendo falta. Vamos con el menú de la cantina de hoy y con estos platos. Y a ver si da tiempo a comérselo todo, que esto es otra historia. Lo primero, voluntarios en Valencia. Lo recordamos, no vamos a dejar de recordarlo. Cuando el pueblo salvó al pueblo, por allí ha aparecido todo tipo de gente. Y entre otras, organizaciones, asociaciones, aquí hemos ido, por ejemplo, a Cruz de Borgoña, nos hemos hablado con ellos, o Revuelta, que Revuelta además ha hecho un despliegue extraordinario también de ingenio, contratando maquinaria pesada, que es lo que hacía falta. Hoy estarán con nosotros dos representantes de Revuelta para contarnos sobre todo cómo va la cosa allí y después cómo les va a ellos. Hablaremos de inmigración. La inmigración masiva es una evidencia, ya es el mayor reto de Europa, todo el mundo es consciente, el poder intenta camuflarlo de alguna, no puede hacerlo de modo alguno, ya hemos contado lo de la Diputación de Vizcaya de ayer, la semana pasada estaba Marión Marechal en Canarias con Rubén Pulido y desde allí nos grabó una pieza que hoy emitiremos para que nos cuente Marión Marechal qué es lo que ha visto allí.
Aquí naturalmente hay un debate que se nos quedó pendiente de la semana pasada, si usted se acuerda, y que hoy vamos a ver si le hincamos el diente, que es el gran debate, ¿eh? O sea, ¿la sociedad europea puede digerir al Islam? No digo la inmigración, digo al Islam, porque tú puedes digerir la inmigración de una masa de población que tiene tu sentido de la vida, tu sentido del pecado, tu sentido de la ley, sí, se puede. Pero cuando el sentido de la vida, del pecado, de la ley de esa población es contrario al tuyo, ¿qué haces? Bueno, pues es el problema exactamente que está planteando la inmigración masiva de carácter musulmán en Europa. Y hoy, con José Ramón Fernández e Ignacio García Valdecasas, hablaremos de ello. Y hablando de sistemas que se hunden, vamos a hablar de la agonía del modelo cultural del PSOE. Que usted me dirá, ¿cómo que agonía? Pero si mandan en todas partes. Ya. Si la cuestión no es que manden, la cuestión es que ese poder les sirva para algo. Y este es, desde mi punto de vista, el gran asunto. Ayer presentaba en la Fundación Disenso Víctor Lenore un informe sobre el asunto, la agonía del modelo cultural del PSOE. Y hoy vendrá, ay qué ceja más graciosa, vendrá a contárnoslo. Y por último, la guerra del gas. A ver si nos da tiempo a contarlo todo. Tenía Angela Merkel una entrevista en Der Spiegel la semana pasada, absolutamente deslumbrante por la cantidad de cosas que contaba. Vamos a ver, cosas que ya sabíamos, pero que lo cuente ella. ¿Y qué es lo que ha contado? Bueno, pues espérese que entraremos en detalle enseguida. Me había quedado tan perplejo con la ceja que pensaba que Angela Merkel iba a hacer así también, pero no. ¿Con quién? Con los usuarios de esta noche en la cantina, don Pedro Fernández Barbadillo. ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy contento de estar aquí. Y mira, os traigo a todos vosotros y a nuestros espectadores una exclusiva. En California siguen contando votos. Ya no sé cuántos días llevamos desde que fueron las elecciones, creo que camino de 25 días. Y siguen contando votos en California y en el estado de Washington. Quedaba por ahí algún congresista Qué suelto. Gracia. En la meca de las tecnológicas. Sí, en las dos, ¿eh? Qué grande. En Seattle está ahí la sede de Microsoft. Y en California está el Silicon Valley. Pues se siguen contando votos. Tú hablabas al principio del programa del desprestigio de lo establecido. Bueno, este es un caso clarísimo. ¿Cómo puede ser posible que el estado de Florida contase 11 millones de votos en una noche, oye, o que los cuente un país sudamericano? Argentina, la Argentina de Milei. Sí. Sabíamos que era presidente Milei antes de que amaneciese. Pues no, en California se sigue contando votos. Siempre que dicen Silicon Valley me acuerdo de Leticia Sabater, no sé por qué. Bueno, Pedro, bienvenido. Buenas noches. Don Iván Vélez, ¿cómo estás? Pues yo fui compañero de una hermana de Leticia Sabater. Hombre, sí. Que dale recuerdos. Sí, muy sí. cariñosos. Vamos, empezó la carrera cuando yo, ¿no? Luego pues cada uno a su clase y tal. Pues nada, encantado de estar aquí un viernes para hablar de tantos temas tan interesantes. La verdad, Iván ha venido a hablar de su libro, de la conquista del Perú, porque no lo he mencionado en titulares, pero vamos a hablar a fondo de Pizarro. Además, acaba de aparecer un gabacho. Sí. Con un libro, salía en La Vanguardia, todo otra La Vanguardia, a Iván Vélez no le ha hecho ni caso, pero a Gabacho sí, ¿verdad? Con la cosa del porquerizo, analfabeto y tal, de verdad. O sea, suélteme el brazo, señora, por favor. Qué pesados son. No, es que yo creo que en La Vanguardia no les interesa mi visión de Pizarro ni de nada que tenga que ver con el pasado de España. Bueno, pero bueno, he leído el libro del francés y es verdaderamente... Hay que echarle ganas. Me las tengo que calificar. Te había desmejorado y no sabía por qué. Sí, es por eso. Iván, bienvenido, buenas noches. Don Víctor Lenore, muy buenas noches, ¿qué tal? Encantado de volver aquí a hablar. Víctor Lenore ya nos ha sacado a este gato específicamente en un artículo en Hércules, entonces solo hay que estimularle para que siga hablando de nosotros bien, bueno o mal, como quieras, lo importante es que hablen de uno, ¿no? Aunque sea bien, como decía el otro. Muy buenas noches, bienvenido. Ahora entraremos en esa cuestión de la agonía del modelo cultural del PSOE, que es muy importante porque en realidad en eso que Quintana Paz llama el PSOE State of Mind, ¿no? El estado mental PSOE, se ha criado una generación o más de españoles, ¿eh? Entonces que eso se caiga ahora es una cosa que tiene su importancia y consecuencias completamente imprevisibles, por otro lado. Sí, es interesante qué va a pasar después, ¿no? No solo que se está cayendo, que es una cosa muy evidente, sino tenemos algo que ofrecer después desde otros ángulos, qué bueno, desde otros lugares sociales. Pues eso entraremos, mira qué bien. De momento, y para prevenir males mayores, lo que es muy importante es tener siempre en casa el desfibrilador de Protege tu Vida, Adolfo Albistor. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, pues bueno, dando la enhorabuena a ti y a tu programa porque estamos convenciendo a muchas comunidades de vecinos de que pongan el desfibrilador. Hombre, es que es muy importante, claro. Por fin. Y si además es una cosa tan elemental. Sí, tú entras en un sitio, ves un extintor y dices, bueno, está bien, pues no hay un desfibrilador. Claro, fíjate la diferencia de muertes, ¿no? 200 personas mueren al año
por causas de un incendio y 30.000 por paradas cardíacas que ocurren en casa, ¿no? Bueno, pues es así. Además, he de decir que en la comunidad de vecinos podemos poner el desfibrilador que en el momento, o sea, se pone una vitrina, lo cogemos y en el momento que sacamos el desfibrilador te llama al 112. Así, está el dispositivo colocado. Qué buena idea. Puede colocar el dispositivo para que de esta manera no tengas ni que llamar, ya va solo. Eso es, ya va solo, llama, se dan cuenta y ya lanzan para allá la ambulancia. Nosotros actuaremos con la persona para que no, porque van a tardar más de 10 minutos, para que cuando pasen esos 10 minutos la persona siga viva, porque si estamos en fibrilación ventricular sabemos que o trabajamos con esto, va a ser muy difícil sacarla para adelante, pero en el momento que llega los servicios de emergencia le mantenemos vivo, que es lo interesante, sabiendo que además en 20-30 segundos lo hemos puesto, él analiza, no va a dar corriente si no es necesario, solamente en el caso de que realmente esté en parada, si es otra circunstancia, bajada de tensión, lipotimia, bajada de azúcar, claro, no va a actuar. Pero sí que va a hacer una cosa muy importante, que es grabar automáticamente un electrocardiograma. Claro, también. Así que llega el médico, llega a las urgencias y lo tienen el informe hecho. Eso es. Pues nada, yo animo, claro. Ya sois... Además, siempre digo una cosa, es decir, yo sé que a veces las comunidades de vecinos es complicado reunirse, no sé qué, cuando nos reunimos, pero en este caso, como está por debajo de 1.500 euros el precio del desfibrilador, no tiene por qué haber ese quórum de todos, ¿no? Con que el presidente y el administrador lo decidan es suficiente. Y va a hacer el bien para todos, porque sabemos que hay muchos vecinos que no pueden ir, no sé qué, no sé cuántos, y al final, así que, oye, pues os animo de veras que sigamos así, son ya muchas las comunidades, no es obligatorio, pero sí creo que es muy necesario. Y con este aparato se va a conseguir una cosa extraordinaria, que es que usted pueda hacer en su casa, en su comunidad de vecinos, en su colegio, en el polideportivo, en el súper, algo que hace unos pocos años solo se podía hacer en un hospital y que ahora puede hacer usted de inmediato, que es salvar una vida, que se dice pronto. 907 30 061. Llame ya. No habrá nadie, porque esta gente está viendo en este momento el programa, entonces no. Pero da igual, porque su teléfono va a quedar registrado, es un call center receptivo, no agresivo. Ellos le van a devolver la llamada y usted lo pregunta todo. ¿Quién lo lleva? Si les enseñan cómo se usa, que sí, el descuento que tienen, porque son espectadores del Toro Televisión, el tensiómetro. El tensiómetro que habla con voz culminatoria, además no hay quien desobedezca a ese tensiómetro por la voz con la que te habla, que parece Ursula von der Leyen pero en español, y que te dice... Exacto. Pero eso va gratis con el desfibrilador. Sí, es para que no tengamos la duda muchas veces si la alta, la baja, alta. Así que esto es gratis para ustedes. Adolfo Albistro, gracias mil. Gracias a ti, Esparza. Nosotros nos vamos a ir a la publi dentro de un ratito, pero antes, perdón, una cosa muy importante. Ha entrado Iván Vélez por aquí, con su libro, diciendo, he venido a hablar de mi libro, y de repente ha visto esto, que no lo había visto nunca. Aquí. Claro, porque es de lo que no... Pues verás. Es como empezamos a explicar este asunto. A este gato le pusimos de sobrenombre el gato de los húsares por una pedantería mía, como corresponde a mi estilo, ¿verdad? Que era el de hacer una referencia a la escuela literaria francesa de los húsares de los años 50, que era gente pues muy anarcoconservadora, muy nacionalista, una tontería. Pero bueno, como por otra parte nuestro, ¿cómo decir?, talante marcial es bien conocido, pues la gente se lo tomó como húsares stricto sensu, el cuerpo de caballería famosísimo. Y entonces la madrina del programa, que por eso es madrina, Paz, mandó un húsar, ¿vale? A partir de esto, ese primigenio, mi querido Iván, empezó la gente a mandar más cosas. Y así en muy poco tiempo hemos acaparado. Desde un gato húsar propiamente dicho, que nos mandó una casa de modelismo extraordinaria de Madrid y que por cierto están invitados a venir cuando quieran para enseñarnos sus productos, hasta un Ascari que nos mandó Ignacio Braz, como los que pelearon junto a von Leto en la Primera Guerra Mundial en África, un húsar de Lego propiamente dicho, regalo de Miguel Sanchís, uno de los grandes veteranos de la televisión española, que nos ve y que aquí le mandamos un abrazo fortísimo, guardias civiles, almogávares de la Compañía de Reconstrucción Histórica Teruel Frontera, un don Pelayo recreado por Nandi Cuevas, abogada de Liberum, que lo sumergió en la pila de agua bendita de la Basílica de Covadonga, un húsar arado que nos han mandado desde Polonia, desde Katowice, un espectador, el dragón de cuera de Ignacio Bracht, más cosas de la madrina, una Isabel la Católica, un legionario y un escultor, húsares de Almansa, templarios de Peñíscola, en fin, de todas las cosas que mandan los espectadores, que son una auténtica maravilla. Una falcata ibérica de un espectador de Barcelona, que la trajo gracias a Javier Orcajo, y luego el hermano mayor, que es este señor de aquí,
que es este señor de aquí, cuyo nombre no pronunciamos porque no queremos pagarle derechos de autor a la editorial de Pérez Reverte. Entonces, pasamos de él, es un soldado español del 17. ¿Obra de quién? De Francano. Fran, escultor de Murcia, Francano, nombre artístico, entre usted en la web y lo encontrará, que nos hizo esta maravilla y que tiene más cosas. Muy bien. Así que, ¿qué quieres que te diga? Pues esto es el gato de los Úsares. Falta un conquistador del Perú, quizá, pero... Pues no sé qué estás esperando. Llegará. Pues no, Sí, claro. O sea, tú tienes a tu disposición tiendas, aquí en García de Paredes mismo hay una específica de eso, ¿verdad? Elígelo y lo traes. Y a partir de entonces tendrás, pues como el batallón de la Madrina Paz, tendrás tu propio soldado aquí puesto. Bien. Bueno, mientras Iván Vélez va corriendo a buscar un conquistador, nos vamos a la publicidad. Y a la vuelta empezamos con la agonía del modelo cultural del PSOE. Estamos de vuelta, Gato de Viernes, Gato de Úsares. No he contado que a nuestras espaldas están los Úsares de nuestro padrino Augusto Ferrer Dalmau, al que desde aquí mandamos un abrazo como padrino de este programa, junto a la Madrina Paz, que es otra cosa que Iván no sabe, pero bueno, ya la aprenderá. Iván se está iniciando en este mundillo. Hablábamos al principio, la agonía del modelo cultural del PSOE, y usted me mira y me dice, ya quisieras, pero es verdad. Es decir, lo decisivo no es que el poder hable, siempre va a hablar. Lo decisivo es quién escucha, y cada vez escuchan menos. Bueno, y el otro día presentaba en la Fundación Disenso en Madrid, Víctor Lenore, un informe que se llama precisamente así, Víctor. Sí. Así que yo te voy a decir lo del espectador. Ya quisiera yo. Sí, ¿O no? Sí, bueno, a mí me encantaría que se disolviese lo antes posible, pero lo que me animó a escribir el informe, a proponérselo a la Fundación Disenso, es que hablamos mucho de la dictadura progre, de la hegemonía progre, y creo que eso tiene cierto derrotismo, ¿no? Pensar siempre que es como es un monstruo que va a estar ahí, que nunca nos va a dejar... Yo creo que se derrumba, es una cosa performativa, se derrumba cuando tú crees que, y realmente viéndolo y analizándolo se ve, que está haciéndose migas poco a poco. Sobre todo porque es una hegemonía cultural muy basada en los presupuestos públicos, y no es lo mismo los presupuestos públicos que había en los 80, en los 90 y ahora. Con cada crisis, con cada recorte del Estado, pues han ido perdiendo poder, y eso hace que su forma de funcionar y de imponer su discurso funcione cada vez menos. Es muy interesante. Pensemos en el cine, por ejemplo. Es decir, si usted compara lo que se hace hoy en España en materia de cultura, ve que hay una diferencia enorme entre, uno, lo que surge más o menos espontáneo, y lo que paga el Estado. Lo que paga el Estado, también con el PP, es unívoco desde el punto de vista ideológico, y es el modelo cultural del PSOE, aunque gobierne el PP, da lo mismo. Todo lo demás basta entrar en cualquier librería. No tiene nada que ver desde el punto de vista ideológico. El cine español no ha sido capaz de hacer ni una sola película de reivindicación de, por ejemplo, la conquista de América, que luego hablaremos con Iván. Y la única que hizo que era para maldecirla. Por el contrario, hay libros a manta en cualquier librería sobre este tipo de episodios. Es una enfermedad, es decir, el poder está amparando un modelo, ese modelo cultural del PSOE, deliberadamente antinacional. Sí, totalmente. Y es que además no ha sido, este derrumbe no ha sido porque la derecha haya plantado batalla. La derecha ha asumido un pacto que es un poco excéntrico, en mi opinión, que es que la derecha gestionaba y la izquierda se quedaba con la cultura. Entonces han dicho, bueno, os dejamos vuestras cosas y nosotros vamos a gestionar la economía. Quienes han plantado cara al modelo cultural del PSOE ha sido la gente de abajo, la plebe, digamos. Por ejemplo, toda la contestación a los premios Goya, no es que el PP haya dicho, oye, esto nos están imponiendo un discurso, tal, sino que la gente de manera natural pues, ha ido pues, mostrando sus objeciones y su rechazo a los premios Goya. También es verdad cuando yo creo que empieza a derrumbarse el modelo cultural del PSOE cuando entran las teles privadas, que ya hay unas voces un poco disidentes, pero se empieza a derrumbar de verdad cuando entra Internet, cuando todo el mundo puede contestar a los discursos culturales del poder, y todas estas dogmas progres empiezan ya a no colar porque a la gente no le gustan, a la gente de abajo, humilde. Está muy bien visto eso de la tele, porque quieras que no, al final es verdad que el modelo de la cultura social pasa por lo audiovisual, sí o sí. Yo recuerdo, claro, yo era crítico de televisión entonces, que éramos todos muy jóvenes, incluso Barbadillo. Cuando al principio es verdad que aparecieron un montón de producciones que, digamos, ya no era el discurso de la izquierda. Y series como Los Serrano, por ejemplo, que se conciben como una telecomedia familiar. Y no se le ocurriría a nadie eso, le llamarían fascista. Sin embargo, esos productos mismos empiezan a evolucionar por la presión ideológica del lobby, porque es un auténtico lobby, es un lobby ideológico, político, económico, ¿verdad?, sobre esas productoras, para terminar haciendo girar el discurso hacia otro tipo de planteamientos. De tal forma que al final aquella opción de libertad que pareció en la aparición de las privadas, en la práctica se ha convertido en una repetición cada vez más pobre desde el punto de vista intelectual, ¿verdad?, broncana,
de los mismos planteamientos. Sí, sí, los dos políticos clave de la transición son los dos que mejor entendieron la televisión. Adolfo Suárez, que había sido director de Televisión Española, y Felipe González, que era un animal televisivo, ¿no? El modelo cultural del PSOE no se impone a golpe de argumento, de debate filosófico, de debate social, se impone a golpe de éxito audiovisual. Por ejemplo, la gran imagen del PSOE triunfal es en el 92, cuando el príncipe Felipe es el abanderado del equipo olímpico español, ¿no? Exactamente. Entonces, sí. Pues ahí da una sensación de estabilidad, de juventud, de éxito, de futuro, que eso se vuelve incontestable. Y esa imagen repetida y repetida hace que se... De hecho, yo creo que la hegemonía más dura va del 82 al 92, pero en el 92 no es que se caiga, es que se muere de éxito. O sea, es que el PSOE con la Expo, Madrid fue capital de la cultural europea, las Olimpiadas, dicen, ¿de dónde vamos a partir de aquí? Es que no hay nada más que conquistar. Y entonces ahí les entra como un bajón de tensión y es cuando empiezan a entrar los discursos críticos. Es verdad, perdona Pedro, si te doy la palabra, pero como has tocado el tema, en el aspecto institucional, aquellos gobiernos del PSOE se tomaron muy en serio el Ministerio de Cultura. O sea, funcionaba muy bien. Para lo suyo, ciertamente. Pero bueno, que pasó por ahí gente como Semprún, en fin, que no era ningún imbécil, ¿no? Y que organizaron desde el punto de vista institucional muy bien todos los recursos, hasta el punto de que el PP después se los tuvo que comer. Pero lo hacían muy bien. Y objetivamente, en materia, por ejemplo, artística, de patrimonio histórico, etcétera, las políticas eran bastante sensatas. Pero luego todo eso se va a hacer puñetas. Sí, Hoy bueno, tenemos Urtasun. Sí, bueno, aparte del Ministerio de Cultura también estaba la dirección de Radio Televisión Española, que Pilar Miró ejercía efectivamente, de comisaria política. Claro, a mí hay una cosa que me molesta mucho que dice la derecha ahora, que es la movida a los 80, un tiempo de libertad. Es verdad que se decían cosas que no se podrían decir ahora, pero el PSOE ejerció una censura feroz. Absoluta, o sea, absoluta. A Balbín le censuraron un programa sobre la OTAN. Hay que acordarse, efectivamente. A La Bola de Cristal, que era un programa a la izquierda del PSOE, no les gustaban las parodias políticas que hacían los muñecos, también acabaron porque les daban avisos y no les hacían caso, así que lo cerraron. Y luego, por ejemplo, tuvo problemas este periodista que al principio empezó siendo periodista musical, Pepe Domingo Castaño, que un día se le ocurrió decir en una de sus columnas que él había visto una carta, la carta que salía de Ferraz a todos los alcaldes de grandes ciudades diciéndoles a qué artistas tenían que contratar en las fiestas porque les habían apoyado en las elecciones. Y él lo cuenta en sus memorias de manera muy graciosa, que dice que un día fue a la SER, donde tenía un programa, y estaba esperándole Luis Eduardo Aute, que le quería pegar, porque él había contado que Aute era una de las personas que había pero una que además consigna, era verdad. que era cierto, es que era verdad. Claro que era cierto, es que había nóminas. O sea, todo lo de la ceja es herencia de aquello. Es que vivían de eso. Ellos crearon su propio mandarinato cultural. Y fuera de ahí no entrabas. Pedro no entraba. No, bueno, no la ceja... entrábamos ninguno, ¿verdad? Ninguno de los que está aquí. Hombre, yo estoy, Javier, un poco con lo que dice ese oyente de que pones la tele o pones la radio y, por ejemplo, esta semana ha sido Broncano. Broncano cargando contra Pablo Motos para distraernos de otros asuntos políticos de los que también vamos a hablar y que perjudican al gobierno. Sin embargo, es cierto que la verdad no solo es entrar en las librerías, es que también es entrar en Twitter, que ahora también se ha convertido en entrar, como decía el otro día Jordi Évole, en el inframundo. Pero eso, por eso se refería Víctor, y muy bien anotado precisamente a la cuestión de es que Internet lo ha cambiado todo. Sí, sí. Bueno, pues en Twitter tenemos a profesores de instituto llorando, literalmente llorando. Alguno de ellos decía que se había tomado una baja porque sus alumnos de los últimos años de la ESO y de bachillerato los califican y dicen, es que mis alumnos son franquistas, es que mis alumnos se han hecho fachas, es que mis alumnos no hablan catalán. Es que mis alumnos rechazan el feminismo. Parece mentira. Yo, que me he sacrificado por ellos. ¿Qué está pasando? Está fracasando nuestro modelo. Efectivamente, está fracasando en las jóvenes generaciones. Y yo creo que eso es motivo no solo de alegría, sino también de esperanza. ¿Está fracasando en las jóvenes generaciones? Hombre, yo creo que no. Si vienen, has anunciado que vienen los chicos de Revuelta. Sí, por cierto. O sea, me parece el mejor ejemplo de cómo se ha, digamos, caricaturizado a la juventud, ¿no? Como retrasados mentales enganchados a las pantallas del móvil, que es verdad que mayores y jóvenes estamos enganchadísimos, pero a la hora de la verdad han demostrado que son capaces de autoorganizarse, de ayudar, de que rebrote un sentimiento patriótico que les han intentado extirpar desde pequeños, así que me parece que tenemos una juventud estupenda. Iván es del 72, es decir, él ya ha nacido en el mundo, a la vida pública en el mundo socialista.
Sí. Claro, cuando llegó Felipe al poder tenías 10 años. Sí, Yo era soldado ya cuando llegó Felipe al poder. Tú no. Bueno, sí me acuerdo un poco de aquel ambiente, ¿no? de un triunfalismo absoluto. Y sí que es cierto que se ha impuesto un discurso hegemónico, que ha habido unos artistas completamente omnipresentes, yo creo. Yo añadiría incluso en la nómina de aquellos a los que se le dio un toquecito a Gurruchaga cuando hizo aquella parodia de Felipe González, no sé si os acordáis, ¿no? Pero es verdad que el PSOE es el partido hegemónico en España en el último casi medio siglo. Ahora está dando muestras ya de fatiga su modelo, aunque tiene mucho poder por la vía del presupuesto público. ¿Por qué? Pues porque ha habido cosas con las que ellos no contaban. La irrupción, por ejemplo, del reggaetón, que es incontrolable, que yo siempre digo que esa es la andanada absolutamente letal contra la inmersión lingüística. Además, yo voy mucho a Barcelona y allí los chavales escuchan esa música y claro, eso no hay manera de controlarlo, a pesar del comisariado político tan férreo que hay allí. En cuanto a los libros, es verdad que en la última década más o menos, o por lo menos... Sí, los últimos 15 años sí, más o o menos. 15 años yo he notado que, por ejemplo, este colectivo de muñecos que tienes ahí es impensable hace un tiempo. Sí, es impensable. O sea, claro. Reivindicar un español del siglo XVI, un Isabel la Católica, eso era de fachas recalcitrantes. Y ahora la gente joven, pues que no está tan embridada y tan canalizada por 4 medios muy concretos, dice, bueno, a mí qué me importa, a mí me parece muy interesante. ¿En qué medida, Víctor, precisamente esto que está contando Iván es una reacción pendular? Es decir, que al final esa generación más joven, igual que por ejemplo la generación joven de los 70, reaccionó pendularmente contra la educación católica, ortodoxa, etcétera, hasta convertirnos en el país más ateo de Europa. ¿En qué medida hoy no estamos ante una reacción de ese carácter? Sí, yo creo que hay una reacción pendular, pero también es una reacción informada, porque has visto, por ejemplo, cómo han acabado muchos de los mitos de la movida, ¿no? Algunos reblandecidos, como Pedro Almodóvar, que abrió muchas puertas a la hora de la libertad de expresión, de un discurso distinto y políticamente incorrecto. Ahora se ha convertido en un artista totalmente domesticado. Ves cómo otros han acabado pasto de las drogas, cómo otros no tienen nada que decir, pero siguen siendo adictos a la atención, las cámaras y todo eso. Entonces, es una reacción pendular, pero en parte muy informada, porque ves que eso no lleva a ningún fracaso sitio, del sí. anterior, ya. Claro. No, Almodóvar ha conseguido convertirse en una señora mayor, que es lo que siempre ha querido, ¿verdad? Sí. Bueno, el mismo Rafael, que el otro día salió en La Sexta arremetiendo contra los bulos y contra los negacionistas del cambio climático. ¿Rafael? Rafael, el cantante. Sería un avatar de Rafael o algo. Hombre, no sé yo, si es un avatar, es como el doble de Joe Biden, estaba muy mal hecho, tenía muchísimas arrugas, el pobre hombre. Bueno, es que... O sea, ya Rafael, o sea, es el modelo de autoridad que tiene el progrerío para decirle, señora, usted tiene que creer en el cambio climático. Claro. Lo dice Rafael. Y entonces la gente ve a Rafael y ¿qué piensa? Anda ya. En el cuñado de Pepe Bono. O sea, ¿ves a Rafael como cuando ves a Yolanda Díaz? Pero Rafael hace mucho menos daño que Yolanda Díaz. Eso también es verdad, ¿no? Y al fin y al cabo la música... Bueno, lo que había apuntado Víctor, lo último. Bueno, y la cuestión es ahora, ¿qué? Porque es verdad que se cae un mundo, se cae un modelo. Gracias a Dios, bien está. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, ya es muy interesante porque, claro, hay que proponer cosas, pero, por ejemplo, en cine está esta directora que se llama Carla Simón, que ganó el Oso de Oro de Berlín con una película que se llama Alcarrás y que a los progresistas les ha molestado mucho porque cuenta como una familia de un pueblito de Lérida se ve arruinada por los paneles solares y todo esto, por el cambio de la agricultura tradicional a tal. Y además tiene por ejemplo, hay un personaje en la película que es un abuelo que es partidario de la reconciliación después de la Guerra Civil, ¿no? Dice que odia... ¡Ostras, qué blasfemia! Claro, que alguien quiera reconciliarse, que todo el mundo que hemos hablado con personas mayores que la han sufrido, todos son partidarios de la reconciliación. Efectivamente. Han intentado imponer un dogma que es absolutamente ajeno al sentido común y no les funciona, claro. ¿Cómo has dicho que se llama esta chica? Se llama Carla Simón, la película se llama Alcarrás, que es como un nombre del pueblo. Alcarrás, sí. Y ganó el Oso de Oro en Berlín. Luego en los Goya no le dieron nada, porque como castigo por... Bueno, claro. ¿Tú crees pues que lo que va a venir después viene por ahí? Es decir, de un planteamiento más, en el mejor de los sentidos, no en el peyorativo del politiqués populista, como la novela de Ana y Simón y planteamientos de ese género? Claro, es lo que dice este ensayo tan bueno que se llama El regreso de los dioses fuertes, ¿no? Sí. Después de un montón de tiempo que te han hecho pensar en que la religión, la familia y la patria son cosas sucias, de gente atrasada, sin sofisticación y sin educación, te das cuenta de que no es así. Creo que eso es lo que va a volver fuerte. Sí. La agonía del modelo cultural del PSOE. La Fundación Disenso, las ediciones normalmente no son venales, es decir, que no se venden en las librerías, pero se pueden pedir todas.
Y además me va a quedar una bronca por esto que le voy a decir, pero yo lo digo. Generalmente están todas disponibles online o en soporte informático muy rápidamente. Así que yo en su lugar no me lo pensaría. Es tan sencillo como mandar un mail a la Fundación Disenso y andando, y lo pide, porque de verdad que este documento va a ser muy importante. Yo además le auguro que va a ser muy importante dentro de 10 años, sobre todo, el testimonio. ¿Cuándo empezó a cambiar la cosa? Cuando Víctor Lenore escribió el modelo cultural del PSOE. Víctor se queda con nosotros porque yo querría hablar ahora, y sobre todo Iván querría hablar del asunto, pero yo también, de uno de los mejores ejemplos de esa agonía del modelo cultural socialista, que es la recuperación por parte de la sociedad española de su propia identidad histórica, que para mí es la gran revolución de los últimos 20 años. De verdad que usted no se imagina, porque es muy joven, lo que era entrar en una librería hace 20 años. Ahora tienes el libro de Iván Vélez, lo de Marcelo Gullo, que si María Elvira Roca, que si un servidor, que si Barbadillo, que si... Y dice, bueno, hace 20 años no nos habrían dejado asomar ni el segundo apellido. Y ahora sí, y además con libros de una calidad muy notable, como por ejemplo este de La conquista del Perú de Iván Vélez, al que yo, antes de que él se deshagan elogios sobre sí mismo, le voy a hacer uno. Lo más interesante de los libros de Iván es que apuesta por la línea que, desde mi modesto punto de vista, es la que uno tiene que adoptar, que ya no es la leyenda rosa, porque eso no va a ningún lado. Porque estamos en los tiempos del reggaetón, como decía Iván, sino los hechos objetivos contrastados. Y simplemente hay que contar lo que fue. En la reconstrucción de la propia identidad uno no puede inventarse lo que no fue. Tiene que recordar lo que realmente fue. Joder, es que tú miras lo que realmente fue y es inmenso. Claro. Y eso por hablar solo de la conquista del Perú. ¿Cómo lo has planteado? Pues yo lo planteo como tú bien dices, es decir, con la crudeza que nos ofrecen las fuentes originales y primarias. Una crudeza que tiene grandeza y la parte de miseria que toda vida tiene. Entonces, por ejemplo, la caricatura que se ha manejado hasta hace muy poco tiempo, que estamos intentando desmontar, que es una caricatura negro-legendaria, pues de que los españoles eran simplemente una horda de saqueadores, violadores y asesinos, bueno, pues eso se desmonta yendo a las fuentes y yendo, por ejemplo, también a las, lo digo también por estas que vienen ahora, que pidamos perdón, ¿no? A las instrucciones que dan a los virreyes. Es unas instrucciones clarísimas en las cuales hay una protección del indígena, hay un reconocimiento de la estratificación social de aquel mundo, y por la parte de los españoles pues son juzgados con rigor quien comete excesos. O sea que al final ese es el mundo que construyó España, insisto, sin omitir pues que hubo errores, pero que es que donde no las hay, ¿no? Este asunto es particularmente importante porque es único en aquel momento. Hay que trasladarse a principios del siglo XVI, donde el derecho de conquista es el de toda la vida. O sea, tú llegas, ganas y como has ganado, pues te corresponde quedarte con todo lo que tienes vencido. Así sus personas como sus propiedades, todo. Y si lo quieres matar, lo matas. Es que eso era así. Y a los españoles, por algún motivo que la gente no entiende, allí, en aquel momento, dice, tú esto no lo puedes hacer. Y usted póngase en la cabeza de cualquier, como pasó luego en la Guerra de las Encomiendas en el mismo Perú, en la cabeza de cualquier conquistador que dice, no, esclavos no puedes hacer. Dice, joder, ¿cómo que no? O sea, todo el mundo tiene esclavos, los turcos, los moros, los franceses, y yo no, ¿por qué? Porque eres castellano y lo ha dicho la reina. O sea, que el choque, o sea, que pensar que el prójimo tiene dignidad es una conquista muy reciente, que empieza justamente en estos episodios. Así es, y el material de discusión que se da en Salamanca y en esas controversias tan famosas lo ofrecen los conquistadores en sus documentos que mandan a la corona. ¿Para qué? Pues para pedir mercedes, para beneficios, reconocimiento, para adquirir también fama y trascendencia con respecto al futuro. En fin, eso es lo que es. Ese es el ideario que maneja esta gente, por supuesto con el interés lógico y normal de mejorar sus condiciones de vida y enriquecerse, como hace todo el mundo que hace negocios o que hace algo, ¿no? Antes de que hable Pedro, que está tomando notas ya, así que me lo voy a venir. Pero una cosa singular, enteramente singular de la conquista del Perú. Toda la conquista de América, contra lo que la gente piensa, en realidad fue una acumulación de empresas privadas, concertadas con la corona, contra un impuesto del 20%. ¿A quién lo pillara? Bueno, solo el 20%. En el caso del Perú es la primera vez que se conforma oficialmente una sociedad, una anónima, sería limitada, ¿verdad?, que es la Compañía del Levante. Del Levante, efectivamente. Es la compañía que forman Francisco Pizarro, Diego de Almagro y Hernando de Luque. Que hacía de testaferro. Hacía de testaferro, estaba por Pedrarias Dávila, estaría por detrás ahí más o menos, pero en cuanto le surgió otra oportunidad lo dejó. Y entonces al final, pues esos socios
se enfrentan cuando la delimitación que ofrece la corona no es tan nítida como porque no disponen de un GPS y de unas herramientas tan precisas para la delimitación de a qué le corresponde a cada uno. Y lo que tú bien has dicho, el final de la encomienda, que es un poquito después, bueno, 10 años después de la conquista, ¿no? El 42, pues crea un colapso en aquellas personas que es verdad que habían dicho, oye, hemos entregado nuestra vida, porque muere mucha gente. Esto es otra cosa que hay que contar, porque todos tenemos en la cabeza, y es absolutamente real, la llegada de los españoles, sobre todo de sus cerdos y sus niños, es decir, almacenes vivos de virus, ¿verdad?, que en cuanto llegan allí causan una mortandad descomunal, y además conocemos las cifras y los análisis científicos mucho más allá, por cierto, que aquí. Bueno, pero los españoles que van, la primera expedición de Pedrarías muere la mitad en 6 meses. Y la de Pizarro, la primera, muere la mitad en los, claro. de los que van. ¿Y de qué se muere? ¿De los indios? ¿Qué va? Del tifus, el beriberi, la malaria. Claro, es que... del hambre incluso. Del hambre, incluso. exactamente. O sea, las entonces dificultades usted pongas en la cabeza de un señor que ha llegado allí, que ha cruzado el Atlántico en uno de aquellos cascarones, que además luego ha bajado hasta el Perú, que el viaje es tela, porque la corriente de Humboldt es fortísima. O sea, larguísimo, pasando hambre, pasando penalidades. Has visto morir a la mitad de tus compañeros. Tú has vencido. Sabes que por derecho te corresponde una tierra con unos indios para que lo trabajen, porque esa gente no cruzaba el mar para ser rica. Para ser rico montabas un burdel en Sevilla. No, cruzaba para ser señor, o sea, señor de tus tierras, ¿vale? Y te dice la corona, a partir del 42, tus hijos no van a poder recibir la herencia. Porque eso era la cuestión de las encomiendas. Digo, ¿cómo que no? Pues porque ha dicho Fray Bartolomé de las Casas que es otra forma de esclavitud. Y hay una guerra civil entre españoles, lo que a los indios les daba igual. Sí, digamos que la conquista es, en cierto modo, rápida, pero lo que viene después es el gran problema, que es filosófico. Es decir, el fin de la encomienda es el fin de un mundo que es por el que ellos han luchado, matan a un virrey, hay un intento de casamiento, voy a contar algunas cosas, de Gonzalo Pizarro con una princesa inca para configurar una monarquía concretamente peruana y legitimada. Hay ya la cuestión del oro, hace poco lo publiqué en la Gaceta, la cuestión del oro, y ya le contesta uno, bueno, con ese oro que tú das, el rey no tiene ni para manteca y leña en sus cocinas. Es decir, cuando vas a las fuentes te das cuenta que la complejidad es mucho mayor. Y una última pincelada, hay el derecho... Si un indio descubre una mina, tiene el derecho a explotarla en las mismas condiciones que un castellano. Entonces, estas son las cosas que hay que poner de relieve. Sin leyenda rosa, no hace falta, claro. No hace falta, vamos, no hace falta. Don Pedro. Pues enhorabuena por tu libro, Iván. Después de México, Perú. Sí. ¿Ya cuál va a ser el siguiente? A ver. Vamos a... Puede ser La Plata o Filipinas. A lo mejor miramos para arriba, no sé, ya veremos. Bueno, yo quería preguntarte, pues, por la leyenda negra que sigue. Has mencionado un francés que ha dejado este libro, Conquistadores, Éric Villard, pero es que hace unos pocos años nos llegó, también premiado desde Francia y editado por Seix Barral, un libro que se titulaba Civilizaciones, escrito por Laurent Binet, que planteaba que Atahualpa se plantaba en España y conquistaba España. Ah, sí, no lo he leído, pero me ha llegado la onda. Bueno, pues eso lo recomendó en Twitter, como no, Javier Solana. Dice, o sea, de todos los libros que recomienda este señor, Caballero del Toisón de Oro, está este. Pues mira, uno que desmonta la conquista de Perú por España. Tú pasas demasiado tiempo en Internet, Pedro. Sí, o sea... sí, eso mismo me dice mi mujer. Es perfecto. Luisa, tienes toda la razón del mundo, hija. Es perfecto eso que cuentas porque da pie a aclarar una cosa. Sí hubo descubrimiento de América. Es decir, eso de, no, es que alguien llegó antes. No, descubrir es ubicarlo en un globo. Claro. Eso es descubrir, un descubrimiento constitutivo. Entonces, aunque un indígena, el que fuera, incluso Atahualpa, por cuestiones de navegación casual llegara a unas costas que son lo que era el Reino de Castilla, no sabría ubicarlo. O sea, no tiene esa visión ni de continente ni de esfera. Esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia. Bueno, como pasó con los escandinavos que llegaron a Terranova. Por ejemplo. Hay una cuestión clave aquí y es que... ¿Puedo la última pregunta? Sí, apostillo. Oye, ¿qué les pasa a los franceses con la historia de España? Yo creo que es envidia. Sí, yo creo que... ¿Qué opinas? Pues yo opino que como han tenido un imperio fallido y España tuvo uno que se mantuvo durante 3 siglos con mucho vigor, pues algo de envidia yo creo que ha podido... que puede operar detrás de este tipo de movimientos editoriales que son muy potentes. Hay que reconocer que el éxito comercial lo adquieren. ¿Por qué? Porque tienen hasta propagandistas de la talla de Solana, ¿no? Será eso. Lo que te iba a dice Rafael Aita, Capitán Perú, al que tiene usted que ver en YouTube, porque es un tipo divertidísimo y que forma parte de esa
A ese no le dices que pasa mucho tiempo en Internet. Pero tú eres un intelectual, Pedro, y el otro es un youtuber, ¿no es lo mismo? Está en la bibliografía del libro, por cierto. Rafael, claro, es divertidísimo. O sea, y forma parte de esa ola de recuperación de la identidad hispana, porque al otro lado del mar es alucinante. Bueno, pues él cuenta que en realidad se lo contó a César Pérez de Guevara, que es otro, un venezolano que vive aquí en España, en Segovia, y que tiene usted que ver también porque es fantástico. Bueno, en realidad Pizarro llega a Cuzco porque lo invitan. Claro, lo invita a Huáscar. Los españoles llegan en una situación de guerra civil plena, le invita a Huáscar. Bueno, el bando. Los españoles llegan a una situación de guerra civil. Ya ahí parece ser una epidemia de viruela que ha devastado el reino, antes incluso. La guerra civil ha sido absolutamente brutal entre ellos, entre Huáscar y Atahualpa, por la sucesión del Inca. Y en ese contexto, la mayor parte de los pueblos a los que se va encontrando Pizarro no lo perciben como un enemigo, porque el enemigo era el otro bando de la guerra civil. No, eran dos hijos de Huayna Capac, que es el que muere por la viruela o por la enfermedad que fuera, la epidemia, y claro, hay una guerra civil, y en ese contexto es cuando llegan los españoles. Y de hecho hay un detalle interesante que yo encontraba ahí en algún documento, y es que no sé si el padre o el abuelo de Felipe Guamán Poma, que tiene la crónica esta tan famosa del Perú, va a recibirle en una embajada huascarista y de algún modo eso entiende que es una legitimación de la llegada de los españoles. Quiere decir que aquí las cuestiones de protocolo, de lenguaje, de ceremonia... Ahí hay una cuestión clave de la que desde el principio de la conquista es un misterio, que es el papel de los traductores. No, las famosas lenguas. Porque parece que empiezan a trabajar para sí mismos y confunden deliberadamente lo que se están diciendo los jefes. Es que no quiero destripar como se dice el libro. Por cierto, que lo presentamos con el Club de Amigos el día 10 de diciembre. 10 de diciembre, Club de Amigos, Iván Vélez con la conquista del Perú. Eso es. Y hay una cosa que es interesante, y claro, cuando se encuentran con Atahualpa, no saben, se tienen que comunicar por medio de lo que México sería Doña Marina. En México, que había traductores fieles. Ahí y aquí había un traductor, que es muy gracioso, porque cuando Vicente Valverde le da la Biblia y Atahualpa la desecha, claro, es que la traducción que le hace es completamente disparatada, no es capaz de traducir, o sea, de hacerle entender el misterio de Santísima Trinidad. Claro, es que es dificilísimo. El episodio de Cajamarca. De Cajamarca. Cuando le da a Pizarro la Biblia al Inca y el Inca la tira. Y entonces Santiago Pizarro dice aquello de Santiago y lo agarra y entonces suenan los falconetes, que eran dos, tampoco cree usted que... Claro, y el problema de comunicación, que por cierto lo hemos abordado este fin de semana pasado por parte de la Fundación Gustavo Bueno, en unos encuentros en Almagro, un sitio muy idóneo para ello. Para Almagro es el otro héroe olvidado de la conquista del Perú. Que tiene una estatua muy bonita. Y una historia personal que es para no creerse. Quiero decir que el problema de la comunicación es impresionante y tiene una derivada filosófica que es el ius communicationis, es el derecho a comunicar la palabra de Dios. Que desde Vitoria es un tema clave. Eso es. Yo esos temas los he tocado porque me parece que no hay que fijarse solamente en aspectos puramente bélicos, que la cosa es mucho más amplia. Exactamente. Es una gran operación política como fue lo de Cortés en México. Efectivamente. Antes de la publi, venga. Sí, mencionas la matanza que ordena hacer Atahualpa de la gente de Huáscar. Porque una vez vencido se manda, pero matar a la gente de Huáscar es matar a docenas y docenas de personas. Es decir, a los hijos, de las chicas, a las concubinas, a las hijas, a los hijos. Es que esa era la crueldad con la que se trataba. Incluso la matanza que hace justo el día anterior a Cajamarca, Atahualpa, de aquellos que se asustan del caballo de Hernando de Soto. Es una escena, esa sí que es cinematográfica absoluta, ¿no? Aparte de la entrada en Cajamarca, que por supuesto lo es. Y luego lo que sí menciono, porque creo que también hay que atender a estos aspectos, son las pagas vitalicias que recibe la nobleza incaica una vez vencida. Las cargas de maíz, de hoja de coca, las encomiendas que tienen también algunos indios. Es decir, eso era un mundo estratificado socialmente y por lo tanto no es una cuestión estrictamente racial. Claro, en esa estratificación también entra el indio alto. El Inca Garcilaso es Inca, pero es hijo de un capitán y de una princesa Inca. Y reclama ese origen, claro, lógicamente. Bueno, es una historia maravillosa, sería inagotable y aquí tenemos que irnos a la publicidad sí o sí, porque Víctor Renore tiene que dormir. Pero yo le recuerdo el libro de Iván Vélez, La conquista del Perú, o sea, es básico, de esos que hay que tener en casa. Y si ya tiene uno sobre la conquista del Perú, no le importe, porque en todos ellos es verdad, aparecen más y más elementos y además cada año aparecen elementos nuevos que la gente va incorporando. Por ejemplo, las cuestiones de carácter genético, de carácter vírico, de carácter climático, son investigaciones permanentemente en marcha. Todos los años aparece algo nuevo. De tal forma que nunca
sea, que nunca sobra. Y por añadir más, y los archivos cada vez están más digitalizados, con lo cual hay más acceso desde tu propia casa a documentos verdaderamente fascinantes. Sí. Bueno, tiene usted la crónica del Bernal Díaz del Castillo entera en internet, por ejemplo, una maravilla. Bueno, hay que marcharse. Víctor Lenore, gracias mil. Le recordamos el informe de Víctor, que lo presentaba ayer en la Fundación Disenso, la agonía del modelo cultural del Partido Socialista Obrero Español. Hay que verlo, hay que tenerlo. En Fundación Disenso usted lo puede pedir online, no sé si lo colgarán o no, ya nos lo contará Miguel Ángel Quintana Paz o alguien. Ya está colgado en... Sí, si lo... Haberlo dicho antes, macho. Sí, no quería interrumpirte, pero sí, ya está colgado. Cualquiera puede meterse en Google, pone el título, la agonía del modelo cultural del PSOE, Disenso, y encuentras el enlace. Nos lo deja para el final. Pues que no le digo más. Ahí lo tiene usted entero. La conquista del Perú de Iván Vélez. Muchísimas gracias a los dos. Muy buenas noches. Hasta la próxima, que espero que sea lo más pronto posible. Nosotros nos vamos a la publicidad. Y ahora, Iván y Víctor, si no tienen otra cosa que hacer, incluso si la tuvieran, pueden marcharse a Montes de Galicia. Que sabe usted que es el restaurante, que estamos aquí últimamente hablando con ellos. Estaba aquí el otro día su jefe, y que sencillamente es impresionante. O sea, la idea que es, coge usted la cocina gallega de toda la vida de Dios, se la trae en gallego a Madrid, en una zona no específicamente céntrica, o sea que puedes llegar en coche, ¿verdad? Es un sitio anti-Almeida, ¿verdad? Y aparcar bien, no hay problema, en la calle, y entras en un mundo donde los camareros son gente madura, cordialísima, muy cortés, que no te explica solo la carta, sino de qué están hechos los platos y cómo, cosa que es muy importante. Los cubiertos parecen pensados específicamente para que llegues allí y te encuentres con un cubierto que digas, ahí va y esto, porque esto es, por ejemplo, un cuchillo que parece una navaja de Albacete desde toda la vida, pero no se cierra, es solo la forma. Y luego los platos, que es la cocina gallega de toda la vida, pues el pulpo, la ternera, échele usted, reelaborado de tal manera que estás comiendo algo nuevo y al mismo tiempo no es ningún invento nitrogenado, estás viendo exactamente lo que es, es maravilloso, es maravilloso. Yo he visto una cría de 20 años cascarse una costilla de cerdo así, mi hija, ¿no? Así, tal cual. De verdad, es una cosa, Montes de Galicia, usted, Callaz con una 46, llame, reserve la mesa, de verdad que vale la pena, ¿eh? Una auténtica experiencia. Vámonos a la policía. A la vuelta, los chicos de Revuelta, aquí. Vienen Pablo González de Gasca, viene Elsa de Alameda y van a contarnos lo que han estado haciendo en Valencia. Usted sabe que todos los días estamos dedicando algo a Valencia, porque no se nos puede olvidar, sobre todo ahora que la atención se mira, pues, se lanza pues, a mirar a Begoña, al hermano, al no sé cuánto. No, Valencia permanentemente. Así que nos lo cuenten. Y después, José Ramón Fernández, Ignacio García Valdecasas. Hoy tenemos programa para dar y tomar. Gato de viernes, gato de Úsares, se marchan Iván Vélez y Víctor Lenore. Se incorpora a la mesa José Ramón Fernández. José Ramón, muy buenas noches. Recuerde usted que habíamos dejado pendiente de la semana pasada un debate muy importante sobre la cuestión del Islam en Europa. A ver si nos da tiempo porque habrá de más cosas, pero bueno, muy buenas noches. Muy buenas noches, encantado. Y decía yo, lo de Valencia, desde el primer día estamos hablando con alguien, todos los días con alguien de allá que nos vaya contando, y por aquí ha pasado de todo, ex responsables de emergencias, vecinos en Chiva, en Paiporta, responsables municipales, anteayer Juan Mabadenas, ayer un concierto benéfico. Siempre hay que contar algo y no vamos a dejar de contarlo porque es la mayor tragedia que ha ocurrido en España desde hace un montón de años. Y no solo es una tragedia humana y económica, que por supuesto lo es. Hemos visto que es sobre todo una tragedia política, o sea, el Estado ha colapsado enteramente. Ahora quieren que no miremos, pero oiga, mire, o sea, han quedado absolutamente en evidencia. Margarita Robles diciendo que su vídeo está manipulado. Reina, que te ha visto toda España, por Dios, un poquito de vergüenza. Bueno, dentro de todo eso, aquí hemos venido hablando desde el principio de los voluntarios, es decir, de la gente que ya desde Valencia, ya desde el resto de España, han estado allí acudiendo para echar una mano, que se han encontrado con el caos fenomenal, con la ausencia de mando de lo que allí estaba ocurriendo y que aún así han seguido aportando cosas. Hemos hablado con gente de Cruz de Borgoña, por ejemplo, que ha estado allí, y hemos hablado mucho de Revuelta, claro, que ha sido además unánimemente reconocida, sobre todo por su capacidad para movilizar medios pesados, que eso es una cosa muy rara, no es fácil, que tú eres un voluntario y no vas a llevar una excavadora. Bueno, pues ellos han conseguido eso y algunas otras cosas más, así que hoy traemos aquí a esta mesa Elsa Alameda. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, muchas gracias. Y Pablo González de Gasca, muy buenas noches, ¿qué tal? Muy buenas noches, un honor. ¿Cuánto tiempo habéis estado allí?
Pues yo particularmente 11 días estuve, ya me tuve que volver por motivos laborales, pero como habéis dicho, vosotros estáis informando desde el primer día, nosotros ayudando desde el primer día y esperemos que informéis y nosotros ayudemos hasta el último, por supuesto. Y ahí seguimos, no nos hemos ido todavía y no nos vamos a ir hasta que esté todo con cierta normalidad, porque nuestros compañeros que nos están ahora haciendo el relevo ahí ven que todavía se necesita muchísima ayuda. La ayuda es verdad que va cambiando y ahí estamos un poco atendiendo las necesidades que podemos y nada, ahí seguimos. ¿Dónde estáis exactamente? ¿Dentro del conjunto caótico que es aquello? Nosotros la verdad es que nos van avisando de determinadas necesidades en diferentes sitios y nos desplazamos, tenemos voluntaria, Pues es ya la estamos forma más llevando... práctica, seguramente, sí. Los fines de semana montamos autobuses de voluntarios y les organizamos un poco. Pues, por ejemplo, Pablo nos lo podrá contar mejor, que estuvo con todos los voluntarios de Revuelta en un colegio que nos pidieron ayuda. Estuvieron limpiándolo, luego por ejemplo nos han pedido algunos garajes particulares y demás y tenemos esas labores de limpieza que son un poco las que se necesitan ahora. Y semanas atrás pues lo que se necesitaba más que era pues ir a entregar comida a gente mayor que no podía salir de sus pisos, ir a dar soporte a los bomberos acercándoles una bomba de achique que nos pedían y cosas así, o sea que vamos... según lo que nos El piden. planteamiento que me cuenta Elsa es muy interesante porque lo que ha contado todo el mundo, tanto de allí como de fuera, es que el gran problema era toda la ayuda que estaba llegando, canalizarla al lugar adecuado. Resulta que allí no había nadie que la canalizara. De tal forma que había auténticos colapsos de comida en un sitio donde no hacía falta, pero porque no había nadie que la llevaba donde sí que hacía falta, y cosas así. Exactamente. Bueno, como podéis imaginar, al principio, sobre todo las primeras semanas, para transportar la comida a un pueblo, igual tardabas entre 1 hora y media, 2 en hacer una entrega. Entonces, ¿qué pasaba? Llegó un momento de límite tan desesperado, por eso digo, aquí ¿no? la dicotomía Estado-pueblo, ¿no? ¿Qué ocurría? Mandamos un mensaje muy desesperado, que era que venga aquí quien quiera, el ejército, la UME, el gobierno autonómico, pero que nos ayude a despejar toda esta ayuda, porque nosotros teníamos muchísima ayuda, pero no llegaba a manos de los valencianos. Claro. ¿Y eso cómo lo arreglaste? Porque es que no tiene arreglo. No, pues también, otra vez en la dicotomía Estado-pueblo, ¿qué ocurría? Que por la noche podía haber algún tipo de robo, etcétera, etcétera, acercaban la nave. ¿Cómo lo solucionábamos? Dejando las cosas en la calle porque no cabían en la propia nave y haciendo propias labores de seguridad, como pasó en Arganda, como pasó en Valencia. Una dejación absoluta de funciones, claro. Hay que decir que a los ayuntamientos, todos ellos, los afectados, desde Utiel, Requena, Chiva, Carlet, Benetúser, Catarroja, todos, Paiporta, de los que se quejan de lo mismo, es decir, nosotros sabemos lo que necesitamos, algunos consiguieron incluso pedirlo a algún órgano, generalmente provincial o autonómico, pero daba igual, porque nadie contestaba. Y entonces tenías, por ejemplo, en Chiva sitios donde la comida sobraba, solo en un municipio, y otros donde faltaba. Bueno, y cosas así. No, desde luego hicimos una pequeña protesta sin carácter político partidista, sino denunciando la situación política del momento, porque creíamos que era lo que necesitaban los valencianos, y una de las cosas que pedimos es que hubiera un órgano de gestión. Claro, un interlocutor. Simplemente, oye, mira, que alguien ordene las necesidades por cada pueblo y en base a eso nosotros ya manejamos, pero es que eso no existía tampoco. ¿Cómo habéis hecho lo del material pesado, que ha sido lo más complicado de todo? Porque claro, yo cuento mi experiencia personal, y tengo un hermano en Chiva, 2 hijos míos han estado, uno 2 días después de la catástrofe, otro la semana siguiente, y ahí lo que decía, bueno, sí, nosotros curramos un montón y hay 5.000 como nosotros, pero claro, o sea, son filas de coches. O sea, yo con un cepillo hago lo que puedo, pero todo eso hay que arrastrarlo. Y nadie mandaba nada. Sí, vosotros pues, movilizasteis material pesado. Esa fue la principal dificultad, porque claro, nosotros empezamos esto un poco pues intentando pues recoger un poco de comida, un poco de ropa, algunas botas de agua y las mandamos. Y empezó todo a crecer y cuando llegamos sobre el terreno vimos que las necesidades eran sobre todo de maquinaria pesada. Entonces, todo el tema de las donaciones que recibíamos las hemos invertido principalmente en poder alquilar este tipo de maquinaria de todo tipo, pues desde bombas hasta Karchers, a pues, todo el tema de excavadoras y demás, y eso es lo que estamos haciendo ahora para poder limpiar un poco, sobre todo pues garajes privados, para sacar todos los coches y demás, y la gente es lo que agradece más, porque al final es cierto que con este tipo de material todo es mucho más efectivo que pues con una pala o una persona con una pala, y entonces ese es un poco el rumbo que estamos tomando.
y bien. Ha sido un poco la gestión complicada porque evidentemente no sabíamos ni lo que era, o sea, no sabíamos, ahora nos hemos hecho un máster en tipos de excavadoras, en tipos de que nosotros no teníamos ni idea y ahora ya estamos un poco más puestos y la gente muy agradecida. De hecho ya mucha gente que ya ha usado material que hemos comprado o hemos alquilado ya nos lo ha devuelto, que la verdad que es muy bonito también ver como alguien que te dice, oye, mira, ya he usado este generador, ya no lo necesito, os lo devuelvo, Karchers que nos han devuelto, o sea, que la gente muy agradecida y también muy solidaria, pensando en otros compatriotas que lo pueden necesitar ahora mismo o igual en un futuro. Pero... Pues os felicito por la labor que estáis haciendo. Y os quería preguntar, bueno, yo es que como he visto muchas películas y muchos documentales norteamericanos, tal, cuando hay una catástrofe, pues se despliega la Guardia Nacional, se despliega el Ejército, envían comida en helicópteros, llegan grúas militares que cargan coches y se los llevan. ¿Esto lo habéis visto en Valencia? Porque yo no he visto nada. Sí, había dos comparativas, que una era la de la ayuda en Marruecos, ¿no? Cuando hubo el terrible terremoto, que parece que se desplegó en 24 horas la ayuda por parte del Estado, ¿no? Y veía el otro día... Español, el Estado español. Luego, español. Sí, 100%. O sea, del gobierno de Sánchez. Sí. Y luego otro que era la Cruz Roja, las toneladas, ¿no? Que se envió de ayuda humanitaria para la frontera de Gaza, que evidentemente bien enviadas estaban, ¿no? Pero parece que hay recursos, hay, como dices tú, helicópteros, actionsmans, que en este caso solo actuaron para detener a un hombre que intentó dar un palazo a Pedro Sánchez, ¿no? Para eso sí que estaba el Ejército, para eso sí que estaba la Guardia Civil, para eso sí que estaban, ¿no? Los equipos y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero ¿dónde están cuando un valenciano necesita ayuda? Bueno, pues ¿Han aparecido de alguna manera este equipo pesado por parte del Estado, que lo tiene el Estado? Yo quiero poner un ejemplo muy concreto de un vídeo que subimos el otro día, que el titular era «Vecinos de Paiporta despiden a los héroes y a los bomberos de León». Y aparecían los bomberos, ¿no? Que parecía el desfile de Navidad, montados en unas máquinas. Nosotros corregimos el titular y dijimos, oye, que estas máquinas son de revuelta. O sea, los bomberos y el Ejército hacen muy bien su función, pero van completamente desamparados, ¿no? ¿Dónde está el dinero de los españoles? ¿Dónde está el dinero de los impuestos? Dios sabe. Sí, y a mí, si me permites, me gustaría añadir que en la nave de Arganda del Rey, donde nosotros recibíamos todo el material y lo enviábamos, cada día teníamos centenares de bomberos, policías, militares, guardias civiles que estaban ahí como voluntarios porque no les activaban oficialmente y se tiraban cada día 12 horas en Arganda del Rey ayudándonos en lo que podían ahí, ya que no les dejaban ir a Valencia a ayudar. Oye, otra pregunta. Habéis dicho que estáis alquilando, incluso comprando este tipo de material, Karchers y similares. Esto fiscalmente, claro, María José Montero os va a dar exenciones, ¿verdad? Y no te rías. No, desde luego. Yo creo que no, y de hecho estamos en contacto con una asesoría, pero nosotros hemos creído, porque hay otras personas que de repente han recibido muchas donaciones y han dicho, oye, esto hay que cortar las donaciones y vamos a reestructurarlo para ver fiscalmente cuál es el sentido, ¿no? Nosotros hemos dicho, igual por una cuestión de ingenuidad e ignorancia, hemos dicho, tiramos para adelante y el año que viene, cuando venga, ya veremos, ¿no? Porque no creemos que la ayuda debe cesar en base a las restricciones o el ahogo fiscal del gobierno, evidentemente, claro. Sobre las donaciones, usted entra en Revuelta en cualquier lado, pero muy particularmente en X, o sea, antes Twitter, que es donde va a encontrar el IBAN y todo para poder hacer ahí la donación. Yo la sacaría en pantalla, pero no crea usted que la plumbea burocracia española funciona solo cuando hay una catástrofe climática, como dice Sánchez. Funciona también aquí para poder sacar el IBAN. Así que yo lo que le digo es que entre usted en Revuelta, en X, y si algún día conseguimos solucionar este asunto, pues yo le pondré ahí para que usted lo vea y pueda sacar una fotografía de la pantalla. ¿Qué quiere usted que le diga? Amazones hay en todas partes, ¿verdad? Bueno, Revuelta en X y ahí lo sacará. Una última cuestión, para cerrar. Yo sé que no queréis politizar, desde el principio no habéis querido, pero es inevitable. Es decir, vamos a ver, la impresión que tiene todo el mundo es que allí quien ha hecho una mano ha sido o la gente del común o los patriotas. Y hay una parte muy importante de españoles que protestan habitualmente que aquí han estado mano sobre mano o escondidos o insultando, que es peor. Y eso hay que decirlo. Vamos a ver, ya que nos calentamos, vamos a decirlo todo. Y si a alguien le duele, que grite. El comportamiento de la izquierda española social, de las asociaciones, de las asociaciones juveniles, de toda esa gente, los de Gaza y tal, con esto es una auténtica vergüenza. Una auténtica vergüenza. Porque no solo no han ayudado, sino que además han estado insultando a los que iban. O sea, es un país de locos. Bueno, de unos cuantos locos. Bueno, yo ya he dicho lo que tenía que decir.
En base a esto te agradecemos y recojo el guante porque creo que la idea de España es una idea prepolítica, ¿no? Y por eso los patriotas estaban preparados. No estábamos preparados, decía la izquierda, no. Esos son los niños de papá que han conseguido naves, donaciones, están activos porque quieren sacar rédito político. No, la realidad es que somos patriotas, estamos preparados, vivimos toda la vida para servir a nuestros vecinos y en el momento que lo han necesitado han sido los primeros que hemos ido a acudir. Lo que sacamos de todo esto es que el patriotismo sirve, punto, y que el patriotismo siempre ha enarbolado las causas sociales. Entonces, esa es la única conclusión que yo sacaría de aquí, claro. Sí, y además nos hemos encontrado con ciertos, varios famosos que son deliberadamente de izquierdas, ellos mismos se identifican como tal, que han venido a donar material o a hacer de voluntarios con nosotros, con Revuelta, y nos decían, mira, yo soy de izquierdas, pero es que sois los únicos que estáis aquí. He intentado buscar otras alternativas antes que esta, porque es la última, ¿no? Según un poco mis ideas, y es que sois los únicos que estáis. O sea, que al final han quedado ellos retratados incluso para su propio público. José Ramón está asistiendo a la conversación absolutamente callado. ¿Cómo se nota que es un funcionario serio, no como nosotros? Está respetuoso. Sobre todo un funcionario serio o no, eso ya se verá. Tenía apuntada una pregunta y has iniciado todo el camino y ahora sigo yo. ¿Con qué parte de los impuestos que pagamos todos los años se contrapresta el esfuerzo que estáis realizando? Es una pregunta retórica. Sí, desde luego. No, entiendo que los patriotas, como siempre, solo somos recompensados con persecución pública, ¿no? Hemos visto los titulares, nazis, fascistas. Bueno, yo le comentaba, venía un chico progresista a la nave muy majo y demás, ¿sí? Y quería ayudar, pero antes de ayudar quería preguntar a ver lo que hacíamos o cómo pensábamos, ¿no? Que teníamos en la cabeza. Y le di un poco la tabarra en cuestiones políticas y cuando acabó ya le dije, mira, el kilo de arroz lo va a recibir una víctima. ¿Qué más te da lo que yo tenga en la cabeza, ¿no? Entonces es un poco el resultado, lo que hemos recibido por lo que vemos en los canales de televisión y los titulares. Acoso, insultos, amenazas, por lo de siempre. Bueno, estaremos porque creemos que es lo que merece la pena, claro. A este tipo de gente hay que tenerla enfrente. Y señalarles. Está clarísimo. Ni un paso atrás. Es decir, que quede claro lo que han hecho y lo que no han hecho, las dos cosas. Sí. Y ese dinero que entregamos al Estado para que éste provea los medios necesarios dentro de los presupuestos para hacer frente a las catástrofes, que lo haga. No, eso es todo. Y lo que allí te contaba todo el mundo es que cuando estabas en el barro con el cepillo o descargando camiones o cogiendo muebles que se había llevado el agua para montarnos en un sitio, lo último que se le ocurría a uno pensar era en el porcentaje de impuestos que había que proponer en un programa político o en el grado de transferencias de competencias autonómicas. O sea, es que es de locura. Es que es de locura. Haya habido una catástrofe nacional en el sentido no solo político, humano del término, prepolítico, como dice Pablo, y esa era la gran cuestión. Bueno, mire, creo que la mayor parte de los españoles, sinceramente, lo han descubierto. Y eso es una gran cosa. Elsa Alameda, ¿querías decir algo, Pedro? Sí, simplemente preguntarle a Elsa si tienen pensado hacer alguna campaña para Navidad, para Reyes, de regalo a los niños. Sí, estamos ya gestionándolo. Pregunta. Estamos ya gestionándolo. Vamos a recoger juguetes y material escolar también, porque hay colegios que están afectados y han perdido muchísimo de ese material, y estamos mirando a ver la manera de poderlo conjugar con el apoyo al comercio local de allí. Igual ponernos en contacto con jugueterías, papelerías de todas esas zonas afectadas, porque también es bueno poderles reactivar un poco la actividad económica. Hombre, los turrones de Alicante. Sí, también. Elsa Alameda, muchísimas gracias. Pablo González de Gasca, muchísimas gracias. Revuelta, muchísimas gracias. Y como a Revuelta, a todas las asociaciones y particulares que en estos días han estado y van a seguir estando echando una mano a una parte de España que está sufriendo muchísimo por culpa del poder. Porque no ha sido el cambio climático, Pedro, y lo sabes bien. Ha sido la imprevisión de una política que ha hecho que una calamidad natural perfectamente previsible, porque viene siendo así, iba a decir desde el tiempo de los romanos, ¿no? Desde antes, claro. Bueno, se haya convertido en esto, ¿no? Lo he dicho, muchísimas gracias a los dos, y a ver si cuando volváis nos conectamos desde allí, a ver cómo podemos hacer una conexión. En Navidad. Venga. Perfectamente, hecho, muy bien. Muchísimas gracias. Gracias a los dos. Nosotros vamos a cambiar de tercio, teníamos pendientes varios debates. Desde hace como un mes o así, con Ignacio García Valdecasas, la cuestión de la inmigración. ¿Se acuerda usted? Que había quedado ahí pendiente el tema y hemos de pelearnos sobre esto. Bien, hoy será el día.
Dos, el tema del Islam, que se nos había quedado, no es tanto del Islam como de la capacidad de digestión del Islam en las sociedades europeas, que se nos había quedado desde la semana pasada pendiente con José Ramón Fernández. Así que ahora es el momento de ir uno detrás de otro, empezando por la cuestión de la inmigración, porque el fin de semana pasado estuvo en Canarias con Rubén Pulido y Mario Marechal, y que ahora, como usted sabe, está en Reconquista, el grupo de CEMUR y tal, y a ver lo que había allí, claro. Bueno, se quedó muy impresionada y dejó un mensaje, que es este. Donc je suis aujourd'hui à Tenerife en tant qu'eurodéputée française, accompagnée de Anne Sicard, députée également française, pour plusieurs raisons. La première, c'est pour alerter les Français aujourd'hui de ce qui se passe en Espagne. Le gouvernement Sanchez est un maillon faible aujourd'hui sur le plan migratoire au niveau européen. La France est une des victimes indirectes du laxisme migratoire de Pedro Sanchez, puisque en laissant aujourd'hui massivement arriver ces clandestins, en voulant ouvrir toutes les portes, régulariser massivement, évidemment, il encourage des appels d'air qui permettent à ces migrants, pour la plupart d'entre eux, de finir et de venir s'installer en France. Je suis aussi là pour alerter les Espagnols. Demain, votre futur sera peut-être notre présent en France. En France, nous avons depuis des décennies perdu le contrôle sur l'immigration. Les conséquences sont très graves. C'est un changement de civilisation, c'est un changement culturel, c'est une islamisation galopante, c'est l'apparition du terrorisme islamiste avec des centaines évidemment de morts. C'est le communautarisme aujourd'hui avec l'importation de cultures étrangères qui cohabitent très difficilement avec la culture européenne. C'est l'explosion de l'insécurité, des viols, des agressions sexuelles, en particulier pour les femmes. Il faut que les Espagnols prennent conscience de cela. Moi, je ne souhaite pas que demain, Tenerife, comme hier Lampedusa, devienne simplement un grand camp de migrants à ciel ouvert. J'ai d'autres espoirs pour ces Espagnols qui vivent ici et qui ont une magnifique île qui vit d'abord du tourisme. Et donc pour cela, la solution, contrairement à ce que dit la gauche et les eurodéputés de gauche, ça n'est pas de mettre toujours plus d'argent, ça n'est pas d'agrandir toujours plus les camps, ça n'est pas d'organiser massivement les transferts, ça n'est pas de répartir en Espagne ou même en Europe. La solution, c'est la fermeté. La solution, c'est un blocus militaire pour bloquer les embarcations et les renvoyer vers les ports d'origine. La solution, c'est qu'il n'y ait jamais de régularisation quand on arrive clandestinement sur le sol européen. La solution, c'est d'interdire toute répartition pour ne pas encourager ces populations. La solution, c'est d'arrêter avec les aides sociales qui sont aujourd'hui déversées de manière beaucoup trop laxiste. La solution, c'est de réformer le droit d'asile au niveau européen pour qu'il soit beaucoup plus restrictif. C'est le message que nous avons voulu porter. Nous ne voulons pas de répartition dans toute l'Europe. Nous ne voulons pas un accueil massif qui soit simplement géré sur le plan financier et matériel. Nous voulons l'arrêt de l'immigration et de l'incitation à l'immigration. Esto es lo que contaba Mario Marechal desde Canarias. Aquí hay una cuestión básica, que me parece que es uno de los elementos que tienen que presidir el debate. Todos estamos hablando de inmigración en un campo semántico, digamos, que es el de la inmigración clásica. Es decir, la gente que venía aquí a currar, legal o ilegalmente, bueno, lo que ha pasado en los últimos, pues desde la crisis siria. No tiene nada que ver con todo esto. O sea, no es exactamente una inmigración. Es eso que se llama en historia, los historiadores alemanes, ¿cómo es? Volkswanderung, el movimiento de pueblo realmente. Claro, vienen a sitios donde no hay trabajo para ellos. Entonces, exactamente, ¿ante qué estamos? ¿Podemos aplicar las normas clásicas de los flujos migratorios? ¿Podemos aplicarles, ya hemos visto que no, las normas clásicas del derecho de asilo? Es una realidad enteramente distinta. Luego hay que empezar a pensarla de manera distinta. Bueno, este es el punto de partida que yo querría fijar más que nada para ponerle las cosas más difíciles todavía a Ignacio García Valdecasas. Muy buenas noches. ¿Qué tal, querido? Hola, buenas noches. Gracias porque a mí la dificultad es lo que me estimula y me motiva, ¿no? ¿Qué tal estás? Estoy muy bien. ¿La campaña de la oliva bien? Regular, de mal a muy mal. De mal a muy mal. Sí, la sequía. Desde el mes de mayo hay zonas en Andalucía donde no cayó una sola gota, ¿no? Claro. Y eso no hay quien lo haga. Luego podremos ver alguna cosa relativa al tema alimentario por una de las trastadas que está haciendo Biden aprovechando los últimos meses de su mandato. Sí, ¿no? Efectivamente. De su mandato. Recuerde usted que la revolución Kennedy sobre la cuestión socioalimentaria en Estados Unidos lo trajo Ignacio a esta mesa. Es cuando hablamos de lo que era el gran problema que tenían allí. Y sobre la cuestión migratoria. Pues yo empiezo diciendo que estoy en desacuerdo con lo que acabas de decir. Alabado sea Dios. El fenómeno no empieza con la guerra de Siria. Con la guerra de Siria lo que ocurre es que el fenómeno explota. El fenómeno empieza a finales del siglo pasado, a principios de este siglo, cuando ya empieza masivamente la inmigración irregular. Ahora se habla de una teoría
teoría de que hay una conspiración para una sustitución de población. Bueno, esa es la tesis de Renaud Camus de la sustitución. Yo creo que es completamente absurdo, porque ¿para qué vas a hacer una conspiración para conseguir algo que ya se está produciendo espontáneamente? Y además se está produciendo espontáneamente por obra no de los que vienen a sustituir, sino por obra de los que quieren ser sustituidos. Queremos ser sustituidos en el momento en el que decidimos extinguirnos, suicidarnos, es decir, no tener, en términos colectivos, en términos sociales, es decir, no tener hijos. En el momento que una sociedad decide no tener hijos, pues lógicamente tarde o temprano se va a producir una sustitución de población, y eso es lo que está ocurriendo, y para eso no hace falta ninguna conspiración. Estamos cambiando de modelo de sociedad. Yo he hablado de esto antes con unos amigos, hace una semana, con un grupo de amigos que señalaban que lo estamos haciendo de manera insensible, sin que haya habido ni siquiera ningún tipo de debate de si queríamos o si no queríamos, si queremos plantear alternativas. Yo creo que ese debate hubiera sido posible en el plano europeo, pero no en el plano nacional. Una vez que estás dentro. Yo creía que iba a ser menos disidente que yo, resulta que es más disidente que yo, Ignacio. Bueno, yo digo lo que pienso. Es que exactamente, además, está retratando punto por punto lo que ha pasado. Y este tema del debate yo digo lo que pienso. Particularmente importante, nos lo han hecho comer con patatas. De una reflexión, porque yo en el año 79 era jefe de sección de emigración en la Dirección General de Consulares, de emigración, porque éramos un país de emigración. Y yo era miembro de la Junta de Promoción Educativa en representación de mi ministerio, 79. Ha pasado ya un poco de tiempo, ¿no? En el 94-95 estaba en la sección de emigración todavía, efectivamente, dentro del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, porque España tenía fuera 2 millones de personas aún. Claro. Entonces, ¿era ese debate el que me decían los amigos, era posible? Sí, hubiera sido útil, sin duda. ¿Posible en el plano español? No, en el plano europeo sí, pero en el plano europeo nuestros colegas y socios vivían en una fantasía. En los años 90, todavía me acuerdo, y en los años 80, tener conversaciones con colegas holandeses que decían, no sigáis el modelo francés de integración o asimilación, no, tenéis que seguir el modelo multicultural, que es el bueno, el que estamos haciendo en los Países Bajos, en el Reino Unido. Te cuento, años 80, principio de los años 90. Una arrogancia multicultural que ahora, claro, cuando los ves, como piensas, pues, es lo malo de estar muchos años, porque claro, de estar muchos años en el negocio, digo, porque entonces tienes unas perspectivas. Claro, pues sí, el 79, pues yo estaba allí y los cónsules esperaban a los emigrantes españoles en los andenes de las estaciones, tanto si eran temporales como si eran permanentes. En todo caso, yo creo que todo eso ya es inútil. Luego veremos lo del Islam, que creo que también es inútil preguntárselo, pero bueno, está muy meritorio por tu parte intentar discutirlo, pero yo creo que ahora ya es inútil porque ya lo que hay es una realidad, una realidad que está ahí, encima de la mesa y que está en las calles. Entonces, bueno, la importancia ahora no es el qué ya está. La importancia hasta hace poco, y yo creo que también ya ese tren ha pasado, era el cómo y el dónde. Es decir, si hemos decidido extinguirnos, si hemos decidido no tener hijos, hemos decidido desaparecer, ¿cómo lo vamos a hacer y a qué ritmo lo vamos a hacer? Pues podríamos haber hecho una emigración ordenada. Podríamos haber establecido una emigración ordenada, regular, pero optamos por una emigración desordenada. En los años 80-90 todavía hubo grandes operaciones de emigración ordenada procedentes de Iberoamérica. Yo no participé en una de ellas, pero compañeros míos en otros países, en Santo Domingo en concreto, sí participaron. Y vinieron cientos de miles, con la condición de que no fueran a Cataluña porque era el veto de la Generalitat, de la Generalidad catalana. Pero en el pecado lo cuentas y parece mentira. Pero en el pecado llevan la penitencia. Entonces cometieron el pecado y ahora sufren la penitencia. Perdona que te interrumpa, Ignacio, pero para nuestra audiencia más joven, es que en Cataluña también se necesitaban inmigrantes y para no llevar estos inmigrantes ecuatorianos, bolivianos, dominicanos, la Generalidad de Jordi Pujol, Mr. 3%, se dedicó a abrir oficinas de la Generalidad bajo una cobertura peculiar, porque no era red diplomática, pero no podía ser red diplomática, en Marruecos.
concretamente en Casablanca, la principal de ellas, para llevar marroquíes, porque querían marroquíes y pakistaníes. Exacto. O sea, pero como dices tú, es que la teoría, es que la gran sustitución, el gran reemplazo, lo han hecho los propios europeos. Exacto. Sí, somos nosotros, no podemos culpar a nadie ni responsabilidad a nadie de algo que hemos hecho y que hemos hecho más o menos consciente o inconscientemente. Y optamos por el modelo irregular cuando podíamos haber optado por el modelo regular y ordenado, porque ya desde 1800, anteriormente todos los procesos migratorios eran conflictivos. En la historia así era la tónica. Pero en fin, a partir de 1800 sí tenemos algunos ejemplos de emigración ordenada, la italiana argentina, todos los que fueron a Estados Unidos, a Australia, o sea, ya había precedentes. Y luego más recientemente nosotros participamos en una emigración a Francia y Alemania, que fue una migración muy ordenada, completamente ordenada y establecida. O sea, que era posible. La primera consecuencia de eso fue un asesinato masivo, del cual somos nosotros los autores. Te sorprenderá, pero yo pienso que al optar por un modelo de inmigración irregular y desordenada, las decenas de miles, posiblemente centenas de miles, porque el océano no hace estadística. Y el desierto tampoco. Y el desierto tampoco, pues somos responsables. Somos responsables porque si hubiéramos optado por una emigración ordenada, esas muertes no se habrían producido. Y el caso más claro nos lo dio Manuela Carmena. Yo todavía me acuerdo de unas declaraciones que hizo tras un asalto a la frontera de Melilla. Darwinismo marxista, era una cosa alucinante. Sí, porque dijo, bienvenido, bravo, sois los más valientes, sois los más fuertes, habéis atravesado el desierto, habéis conseguido y que se mueran los feos, le faltó decir. A las mafias, por favor. Y habéis entrado... Bienvenidos. Y claro, yo me quedé, es un darwinismo de una crueldad absolutamente extraordinaria. Pero en fin, es lo que hay. ¿Y quién son los responsables? Porque, bueno, yo creo que, yo no soy juez, pero como analista, pues hay que ir repartiendo conceptos. En primer lugar, la clase política, porque además ahí el PSOE y el PP han hecho exactamente lo mismo desde los años 90. Pero, Ignacio, cuando la clase política, y quiero dar la palabra a José Ramón, cuando la clase política hace lo mismo por encima de diferencias ideológicas, solo puede ser dos cosas. Una, por un interés nacional objetivo, cosa que en el caso de nuestra clase política cabe dudar. Dos, porque hay otro interés que no nos quieren contar, o que a lo mejor es tan visible que no hace falta ni preguntárselo, ¿verdad?, que a ambos determina. Y me parece que lo que hemos vivido desde el proceso que tú muy bien señalas, efectivamente, finales del siglo pasado, principios de este, va de la mano de un intento de globalización de la mano de obra para abaratamiento de costes, que ha sido un auténtico homicidio. Ahí iba yo a decirlo. Si los responsables son la clase política, la sociedad civil, empresarios y ONG, y luego volveré sobre el tema de las ONG, y luego ya en un tercer discreto plano, todos nosotros como población y cuerpo electoral. Primero, solo han podido venir los que tenían mucho dinero para hacer una inversión de 4 o 5 mil dólares o euros, que es mucho dinero para un país subsahariano. Los hemos empujado en manos de las mafias. Les hemos sometido a unas penalidades, torturas, violaciones terribles y a grandes muertos. Y claro, iba a preguntar por las causas. Pues bueno, ahí hay una causa clarísima. Los intereses creados de determinados círculos, quizás círculos empresariales. Ha habido economistas que lo han denunciado directamente. Las ONG realizan una labor digna de encomio, pero yo tengo algunas dudas sobre el fondo, porque todavía me acuerdo, ¿te acuerdas que en esta misma mesa, hablando del tema sanitario y alimenticio en Estados Unidos, hablé de aquel programa de radio que me dejó obnubilado, porque fueron 30 minutos hablando de la obesidad, y todo el mundo hablaba de la obesidad, del trato a los obesos, de cómo manejar la obesidad, y nadie hablaba de prevenir la obesidad. Sí. Nadie hablaba de evitar que llegara a la obesidad. Y claro, yo observo con cierta sorpresa, por ser prudente en mis calificativos, que en las ONG se habla mucho de los fondos necesarios para tratar a los inmigrantes que llegan, a los menores, pero a tratar lo que existe, a tratar lo que existe, y más fondos para lo que existe, y más fondos para lo que existe. Pero a ninguna ONG de estas que manejan la inmigración le he oído hacer una crítica al modelo,
para decir, oiga, no, si lo que tenemos que hacer es cambiar de modelo. Porque para viven evitar, del modelo. Para evitar la explotación laboral, claro, para evitar las muertes. Pero viven del modelo porque viven es lo que las hemos visto con la Cruz Roja. las penalidades. Claro. Y claro, es lo que yo vi con el tema de aquel programa de radio de la obesidad que me dejó olvidado. Estás fingiendo percepción crítica de un fenómeno que en realidad estás alimentando. Bueno, ya me callo por ahora, pero volveré. No me cabe duda, maestro. Después de José Ramos. Volverá como MacArthur. Al telespectador, para que marque razonablemente lo que voy a decir respecto de lo que Ignacio acaba de manifestar, tengo que decir que desde que conocí a Ignacio García Valdecasas en 1984 en el Moscú soviético, discrepo en un 90% de lo que él dice en cualquier cosa. Es decir, esta es la gran ventaja que tenemos, que no nos aburrimos nunca. Y nos hemos cruzado a lo largo de nuestras carreras en varias oportunidades y siempre discrepando, pero cordialmente, como Dios manda. Y siempre amigos. A ver, aquí yo creo que no estamos hablando de una inmigración, yo creo que estamos hablando de una invasión. Es decir, son cosas distintas. La inmigración, per se, es ordenada, sistemática y autorizada. La inmigración también, es decir, son canales preestablecidos, supervisados por las administraciones de los estados. Si hay unos estados que son fallidos per se y no pueden generar control ni de las personas que salen ni de las personas que fallecen, inciso, no podemos saber cuántos muertos ha habido a menos que encontremos los cadáveres. Claro. En primer lugar. En segundo lugar, y voy a cerrar el paréntesis, no somos en absoluto responsables de esas muertes. Aquí nadie ha llamado a nadie. Y por tanto, si te mueres por el camino, la responsabilidad es tuya, no nuestra. Nosotros no queremos a según qué gente porque no les hemos llamado. Y no digamos que se hace por mano de obra barata, porque todos los que vienen por ese sistema son mano de obra barata potencial que en última instancia se integra difícilmente y trabaja todavía más difícilmente porque no tiene ni capacidad ni conocimientos. Así es que lo primero es que esto es una invasión. Y claro, estamos demostrando la incapacidad absoluta de defender nuestras fronteras. Ya quisiera yo, ya que hemos hablado de 1984 y del Moscú soviético, que el Estado español supiera defender sus fronteras contra los que entran, como el Estado soviético las defendía contra los que querían salir. La cosa era muy distinta. ¿Por qué? Porque era impenetrable. Aquello no había forma humana de salir. Y por supuesto difícilmente se quería entrar, por lo tanto era hermético. Bueno, yo quiero un Estado que hermetice las fronteras y deje pasar, y ya lo hemos dicho antes, a aquellos que se convenga que vengan por razones variadas. Y hay criterios 1, 2, 3, 4. Necesitamos para la vendimia que vengan tantas personas. Muy bien. ¿Cuántos están dispuestos a ir? Y entonces, en origen, controlaban los alcaldes y los curas. Y en destino, controlaban los cónsules y los empresarios. Y entonces había un desplazamiento temporal hacia Alemania, Francia, Bélgica, etcétera, Centro Europa básicamente, y luego volvían. Y luego estaban los permanentes, que como consecuencia del plan de estabilización hubo un notabilísimo incremento del paro y esas personas no las podía absorber el sistema productivo español, las absorbió el sistema productivo centroeuropeo que precisaba esa mano de obra. Todo ello perfectamente ordenado. Eso era emigración española e inmigración. Claro, por eso hablábamos del cambio de concepto necesario, es decir, y por lo mismo los instrumentos intelectuales, aunque solo sea para a la gente hacer rever que estamos ante otra cuestión y que empezar a pensar de otra manera, hay que ver que la realidad es muy diferente, claro. Sí, yo voy a estar de acuerdo en gran medida con lo que ha dicho José Ramos y lamento como es tan poco usual, tienes minuto y medio para estar de acuerdo, que luego hay que hacer la publicidad. Yo creo que no vamos a entrar en la tema semántica, pero sí, efectivamente, una inmigración irregular, desbocada como la que estamos viviendo, se acerca al concepto de invasión. Estoy de acuerdo. Pero como final de un proceso, somos responsables de esas muertes, José Ramón, porque sí les hemos llamado. El efecto llamada es extraordinario y España ha sido un imán, ha sido un efecto llamada por todo lo que hemos hecho, la tacita, el café, la Cruz Roja, los empleos irregulares. Eso es un efecto llamada espectacular. Les hemos llamado a esos mismos que están más cerca, Arabia Saudí o los Emiratos Árabes. A ninguno se le hubiera ocurrido irse a Arabia Saudí o Emiratos Árabes porque había una frontera bien defendida y había una ley que se imponía y no había un efecto llamada. Entonces somos responsables en la medida en la que hemos hecho un efecto llamada. Y en cuanto a que hay que defender la frontera, vamos, por ahí te adelanto por la derecha o por la izquierda. Cuando Figueredo estuvo en Canarias, estuvo hablando con chavales que estaban allí, que habían llegado en su patera. O sea, en el crucero y luego el último trámite en la patera. Y le contaba a uno, nosotros el año pasado estuvimos trabajando en Emiratos, pero aquello era muy duro.
Así que nos volvimos, y este año, vía Mauritania, llegaban a Canarias. Y decían, por favor, hay que ser la Publi, Pedro, sí o sí, o sea, que a la vuelta volvemos. A la vuelta tenemos. Yo voy a decir lo que tenemos, ¿vale? De la guerra del gas no va a dar tiempo a hablar, ¿qué se le va a hacer? La culpa es de ellos. Vamos a hablar de este bloque próximo que queda, de la cuestión del Islam que teníamos pendiente, y de la que, por cierto, Ignacio García Valdecasas también sabe mucho. Esa cuestión de la digestión por el cambio de nuestras sociedades. Y vamos a cerrar el programa, por cierto, hablando del malestar de las élites. Mire usted por dónde. Hemos empezado así, ¿verdad? Pues vamos a acabar de la misma forma. Ahora, publicidad, y a la vuelta continuamos el debate, inmigración, lo que nos viene, nuestra culpabilidad colectiva. Nuestra culpabilidad colectiva no porque allí abajo sufran, sino porque con la pasividad de parte de la población, de muy buena parte de la población, está ocurriendo esto. Absolutamente. Vale, Publi, lo vemos. Sí, porque... Estamos de vuelta a Gato de Viernes hablando de la cuestión inmigración, de la cuestión Islam que se nos había quedado pendiente. Sobre el tema inmigración, una cosa más quería decir Ignacio García Valdecasas, que por otra parte nos sirve de puente precisamente para el otro tema. Sí, la consecuencia que yo he señalado en la otra parte del programa pues son las muertes, las penalidades a las que sufren los inmigrantes que vienen o las personas que vienen de manera irregular, sin respetar nuestro ordenamiento jurídico, eso ya está claro. Pero hay una que sufrimos la población y que incluso también sufren ellos en cierta medida, que claro, si no hay ningún control, sobre las personas que entran y entran de una manera irregular, pues lógicamente sobre un número X habrá una proporción Y que no vienen a trabajar, que vienen a otras cosas, porque y además que eso es inevitable, un ilícito tapa varios ilícitos. Lo tenemos, por ejemplo, en la prostitución. Una prostitución que no está ni prohibida ni regulada, que es simplemente una actividad ilícita tolerada, pues oculta pues muchos tráficos ilícitos, el trata de blancas y muchos tratos. Y lo mismo ocurre con la inmigración irregular, aunque estamos en una etapa casi invasiva o invasiva, que detrás de ese ilícito que aparentemente es malo, pero no espantoso, pues debajo hay muchos ilícitos que sí son espantosos, que son muy peligrosos. Y por eso de vez en cuando pues, se descubre una cédula yihadista o se descubre una asociación de crimen organizado, etcétera, etcétera. Claro. Es decir, un ilícito trae muchos otros ilícitos, siempre de la mano, y los tapa, y lo hace posible que entren bajo la capa del primer ilícito. Y un tercer elemento, que es el de la propia cohesión cultural de las sociedades de recepción. Es evidente que hay inmigraciones, poblaciones ajenas, halógenas sin H, que llegan y se pueden integrar porque comparten el mismo universo de valores generales de la población de acogida, y entonces normalmente no hay problema, alguno de orden público. Ahora bien, cuando no, ¿qué pasa? Y es precisamente lo que la semana pasada empezábamos a plantear con la cuestión de la difícil digestión del mundo musulmán en las sociedades europeas, cosa que no pasa con otros mundos, específicamente con el musulmán. Efectivamente, yo casi cambiaría ese adjetivo, es difícil, por imposible. Imposible, eso iba a decir yo. Es decir, no, el Islam... Me encanta tener invitados más radicales que yo, es una cosa maravillosa. No tienen ninguna intención de asimilarse. Tienen la intención de conquistar las tierras a las que van llegando lentamente. Tenemos que recordar necesariamente lo que dijo en 1974 en la Asamblea General de la ONU, Ouari Boumediene, que era el presidente de Argelia. De los vientres y tal. Exacto. 1974. Y dijo, no, Occidente será conquistado por los vientres de nuestras mujeres. Es decir, dicho de otra manera menos poética, la demografía, la mayor demografía, la más elevada demografía, digamos, norteafricana en este caso, es la que se va a hacer con aquellos países europeos a los que vamos a entrar por razones diversas. En el caso de Argelia es evidente que se trataba de Francia, en el caso de Marruecos tanto Francia como España, pero en fin, ahí se detiene porque Libia es más bien Italia y Egipto está donde está. Estamos hablando del norte de África occidental. Ellos vienen... Y claro, su demografía, es decir, su tasa de reposición
era mucho más alta que la nuestra. Ahora mismo está prácticamente igualada a la nuestra. Ahora mismo Marruecos está prácticamente con igualada. una diferencia bueno, esencial. La nuestra no, porque la nuestra es imposible, lo mala que es, pero en fin, la europea. Con una diferencia esencial que no se toma tanto en consideración. Nosotros tenemos los hijos que tenemos mucho más tarde, con lo cual las generaciones son más largas y la frecuencia de sustitución es peor todavía. Eso no se menciona. Paréntesis. Yo sé lo que está pensando usted. Vamos a ver, Mustafa, que es el chaval que trabaja de jardinero ahí abajo, es un tío cojonudo. Claro. El problema del Islam nunca es individual, nunca. Bueno, alguna vez, en fin, pero en los casos que contaba Ignacio. Siempre es colectivo. Y es exactamente lo que ha pasado en Alemania, en Bélgica, en Francia o en el Reino Unido. Cuando allí han formado comunidades capaces de ser autónomas, inevitablemente entran en conflicto con lo que los ha cogido. No es un problema personal. No es un problema individual, es un problema siempre colectivo. Son comunidades cerradas que aplican normas propias, normas que se derivan del Corán. Se llama la Sharia, es decir, es una normativa distinta del país de acogida, con lo cual el país de acogida revela su debilidad si no impone la norma general. Y la debilidad la huele el islámico de una manera automática e inmediata. Dice, este cede. Y continúa e incrementa la situación. Entonces, ¿cuál es el futuro que nos espera? Pues o reaccionamos o adiós muy buenas. No porque no deseamos suicidarnos, eso que ha dicho antes Ignacio, claro, no voy a contestar a todo lo que ha dicho porque nos hace falta toda la noche. Claro. No, bueno, un día quedamos si queréis. No, es que las tendencias en todo el mundo son absolutamente decrecientes, es decir, la demografía desciende vertiginosamente en todos y cada uno de los países del mundo, en todos. Lo que pasa es que, por ejemplo, en África Negra había una mayor tasa y la tasa desciende a la par, curiosamente, pero claro, como han empezado desde más arriba, todavía tienen más hijos por pareja o más hijos por mujer, pero no pasa solo en España. No hemos decidido suicidarnos nosotros, hemos decidido no tener hijos por razones varias que algún día tendríamos que hablar porque es fascinante. Yo decía lo de suicidarme como sinónimo de no tener hijos. Sí, entendido. Si tú decides no tener hijos, es que estás renunciando a tu Este año España tiene la menor cifra de natalidad desde que hay registros. Sí, así es, la menor. Alucinante. Nosotros tenemos un amigo común, Alejandro Macarrón, que nos tiene informadísimos. La Fundación Renacimiento Demográfico, que tiene usted en todo género de exámenes. Es la autoridad. Que nos tiene completamente al tanto y al día. Yo tiene aterrorizados. Estoy de acuerdo con José Ramón en el calificativo de prácticamente imposible. No estoy ya tan seguro en el resto de sus lucubraciones, de su argumentación, pero bueno, lo veo poco trascendente estar de acuerdo o no, porque de hecho es así, va a ser imposible. Pero va a ser imposible. Pregunta, y lo tenemos y no vamos a reaccionar. La pregunta es ¿qué haces? Hay una cosa que yo querría decir y remito al espectador a mi libro Historia de la Yihad, porque era un análisis muy divulgativo para entenderlo. El problema del Islam, eso que llamamos nosotros que nos asombra, o sea, a ellos no les asombra lo más mínimo porque hace 1400 años que ocurre. Ellos lo saben gestionar en sus países, así de aquella manera, pero bueno. Pero nosotros hemos importado sus contradicciones internas. Nosotros tenemos las nuestras, claro, que además también tienen lo suyo. Lo que no es normal es que una sociedad que no ha resuelto sus contradicciones, porque normalmente no se puede, importe las contradicciones de otros y trate de asimilarlas, o sea, es imposible. Por lo cual, solo hay una solución, que esas contradicciones aquí no se puedan producir. Y para eso solo hay dos salidas. Uno, que no entren, y ahora mismo el problema, como decía Ignacio, ya se lo he hecho consumado, o sea que eso no puede ser, ya están. Dos, que no estén como lo que son, es decir, que no puedan formar sus comunidades identitarias. Bueno, y en España está la situación mucho mejor que en otros países europeos, mucho mejor. La conurbación de París, por ejemplo. Porque en otros sitios les metieron en unos guetos a vivir y claro, eso lo que hizo fue coadyuvar una tendencia natural, mientras que en España, bueno, pues están viviendo en pueblos, en barrios, y yo creo que no quiero ser absolutamente pesimista, que haya un rayito de esperanza, pero precisamente por la situación en Alemania y en Francia va en contra de nuestra tendencia a una cierta tendencia a la integración, ¿no? Pero no hay razones para el optimismo. Pedro iba a decir una cosa reiteradas veces y varias veces le calló porque estaban hablando José Ramón o Ignacio. Así que ahora tienes 3 minutos para desquitarte. Bueno, si me dejas volver a la situación de la inmigración africana, yo solo quería añadir a la lista de culpables de Ignacio las oligarquías africanas, que se lucran con el tráfico, con la salida ilegal o legal de muchos de estos. O sea, leí que en Eritrea, dictadura marxista, por cierto,
comprar un visado para salir costaba el equivalente a $400. Claro. ¿Quién tiene $400 en ese país y a dónde van esos $400? Pues efectivamente ya desde la salida, desde el origen, es ilegal. De esto, curiosamente, no habla el Papa cuando nos riñe a los europeos porque no somos generosos en la acogida, etcétera, etcétera. Sin embargo, los obispos africanos sí lo tienen claro. Ellos se dan cuenta de que echarle la culpa al colonialismo que desapareció hace ya 60 años muy cómodo. Y demás es muy cómodo y eso es una de las consecuencias. Luego también de esta inmigración ya establecida se benefician también otra vez los países de origen y sus diversos dictadores y tiranuelos, porque tienen un elemento de presión, que es el caso pues, que se ve en España, en Francia, en Gran Bretaña, del Islam supuestamente moderado, que en el caso de España y Francia es, qué casualidad, el sultán marroquí. Él, a través de sus imanes, dice, no, yo voy aquí a mantener un Islam moderado, confiad en mí para la vigilancia de cualquier intento de terrorismo yihadista y para la moderación de esta comunidad. Y confiar en él supone pues, soltar pasta o permitirle pues, la cláusula de país más beneficiado. Y al mismo tiempo él tiene razón, porque en el caso concreto de Marruecos, por la condición singular del monarca alauí, de Amir al-Muslimín, de comendador de los creyentes, tiene una autoridad religiosa sobre la política que en el Islam, donde no hay separación entre Dios y el César, es fundamental. Por eso Marruecos, dentro de lo que cabe, es un país relativamente estable. El problema es que nosotros por eso tengamos que estar todo el día lamiéndole las babuchas, claro. Pero esto ya es política. Lo que dice tiene toda la razón. Si se hubiera establecido un régimen similar al que se estableció en Europa en los años 50 y 60, pues se podría a esos países de origen establecer una seria disciplina racional claro. Bueno, a cambio de esto y tener una autoridad moral que hoy no la tenemos porque hemos dejado pues que nuestro Estado de Derecho sea violado desde la frontera y así sucesivamente. Pero si lo hubiéramos establecido un proceso ordenado, tendríamos autoridad moral para poner a esos países ante al cumplimiento de una serie de obligaciones. Se nos han quedado colgando solo de esta conversación un montón de debates que además Ferrandis pretende hacer programa de noche entera. Es un telemaratón sobre cuestiones diferentes. Efectivamente el de la demografía, pero tenemos sobre esta, ¿verdad? Pero sobre esta cuestión específicamente de la cohesión identitaria más o menos, en fin, yo qué sé, de las sociedades occidentales. Yo hago mucho hincapié en el Estado fallido. Es una definición absolutamente fundamental. Es decir, si tú, uno de los 5 elementos que denotan el Estado fallido, si tú no tienes como Estado el monopolio de la violencia, es la violencia, puedes decir la fuerza si es que quieres que queda más cool. Claro, ¿no? Max Weber era muy claro al respecto. Si tú no tienes el monopolio de la violencia, es decir, si no eres capaz de aplicar la norma con la fuerza, estás muerto. Tienes autoritas, pero no tienes potestas. Es decir, tú no puedes hacer nada, tú no eres una élite, tú eres basura. Y contigo arrastras al Estado hacia la desaparición. Y estamos en manos de élites políticas que no están capacitadas para llevar adelante las obligaciones derivadas de su cargo. Es duro, pero es cierto. Qué interesante esto que cuenta, y lo he hecho sin querer, pero nos ha servido en bandeja el siguiente asunto del que vamos a hablar, que es el malestar de las élites. Unas élites que han abandonado desde un tiempo a esta parte su papel, su conciencia, en fin, precaria, más o menos, ya sabemos, pero bueno, oiga, el ser humano es como es, ¿verdad?, de ser las cabezas rectoras de una sociedad que debía pervivir para cambiarlas por otro tipo de valores. Capitalismo global envuelto en buena conciencia woke. Pues de eso va el libro de Juan de González, del que vamos a hablar dentro de un instante. Por hacer la recopilación, nos queda pendiente volver a hablar del asunto demográfico. Y tú seguro que quieres volver con la cosa agroalimentaria. Sí, pero volveremos en su tiempo, sí, volveremos. Después de que Robert Kennedy tome posesión. Perfecto. ¿No quiere hablar de Ucrania, Ignacio? No nos da tiempo, yo quería, pero porque la entrevista de Angela Merkel en Der Spiegel era fantástica, pero no va a dar tiempo. Y no sé si podéis acompañarnos el siguiente cuarto de hora hasta el final del programa. Sí, tú claro. quieres, sí. Maravilloso. No? Aquí se quedan Ignacio y José Ramón para recibir a Juan de González, que viene dentro de un instante con su libro El malestar de las élites. Y ya verá usted que efectivamente tiene razones para estar mal. Hasta ahora mismo. Gato de viernes, Gato de Usos, recta final.
les recuerdo que tenemos a nuestras espaldas los húsares de nuestro padrino Augusto Ferrer Dalmau, sobre la mesa el batallón de nuestra madrina Paz, que empezó con un solitario húsar, que es este de aquí, el originario, y a partir de ahí un montón de espectadores empezó a mandar cosas. Ignacio Brag mandó un dragón de cuera, la Asociación de Reconstrucción Histórica Teruel Frontera nos mandó un almogávar, de Peñíscola una espectadora nos mandó un templario, desde Asturias Andy Cuevas de Liberum nos mandó un don Pelayo, Isabela Católica, el corsario de José Félix, que es uno de los clásicos, otro legionario de la madrina, un guardia civil. Gracias mil a todos. O sea, esto va creciendo y hay más. Va a faltar mesa. Y un húsar al lado de un espectador de Katowice, Polonia, que desde aquí mandamos. Es polaco, siempre. claro. Sí. Los hermanos de Katowice, desde aquí le mandamos un abrazo fortísimo. Y luego el hermano mayor de Francano. Francano, tiene usted que entrar en la web y ver las cosas que hace. Pues es un escultor de Murcia de primera y es este caballero que tenemos aquí, cuyo nombre lo mencionaré por no pagar derechos de autor Alfaguara, que no tengo la menor intención. Bueno, a otros libros sí que vamos a dar. Yo en particular de uno que está muy bien y tiene mucho que ver con cómo hemos empezado el programa. Que si recuerda usted, hemos empezado hablando del creciente descrédito del discurso oficial de la élite del poder. Bueno, hace un año o así apareció en Voz Populi un artículo de Juan de González, que yo voy a resumir en 2 palabras, él lo va a hacer mejor que yo con toda seguridad, que era más o menos lo siguiente. Hay unas élites formadas muy particularmente en el campo de la economía y del derecho, que son pues como las armas y la iglesia en el siglo XVI, ¿verdad?, que han construido un mundo, con una cierta visión del mundo, y que al cabo de un cierto tiempo, en contraste con la realidad, han empezado a ver que esto no marcha, que esto al revés, que marcha pero que muy mal. Y eso no es solo una cuestión personal, también corresponde al orden colectivo. Esto que le acabo de explicar yo a usted le puede parecer un truño, pero el artículo era divertidísimo. La cosa es que este artículo, un año después, se convierte en libro, en ese libro que va a ver usted ahora mismo en pantalla, que se llama El malestar de las élites y la revolución de la agenda. ¿Qué es la agenda? Hombre, la agenda es precisamente, ya no hay programas, ya no hay planes quinquenales, hay agendas. Bueno, el cambio climático, todo ese tipo de cosas. Pues es lo que Juan de González, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, lo primero, por haber conseguido encontrar un editor, aunque tratándose de Secotia no me extraña, que haya visto el talento de ese artículo para decirle, desarróllame esto, y que haya tenido paciencia de esperar. Pues sí, la verdad es que se lo agradezco mucho además, porque ha sido una propuesta de ellos. Fueron ellos los que, concretamente Manuel Pimentel, el editor de Azaguar, del Almuzara, que leyó el artículo y le pareció que ahí había un libro. Así que me hizo el encargo y bueno, pues cuando vienen a llamarte a tu puerta, yo creo que no puedes decir que no. Así que ahí me puse. Aquel artículo estaba escrito muy en primera persona, es decir, tú contabas tu experiencia como... Estudiante de ICADE, principalmente. Estudiante de ICADE. Yo creo que sabemos un poco, ¿no?, a lo que nos referimos. Pertenecemos a un grupo de personas, a una generación que estudiamos en universidades privadas, muchas además relacionadas con la Iglesia, y nos preparamos para ser eso que siempre te dicen de las élites del futuro, ¿no? Sí, ya entendemos todos que hay un poco de propaganda, de publicidad, pero bueno, se entiende por dónde va la cosa, ¿no? Entonces, mi generación se prepara, estudia, efectivamente entra, por ejemplo, en consultoras, en grandes empresas, alcanza posiciones relevantes, viven bien, tienen sus hijos, etcétera. Pero cuando llegan a esas posiciones descubren que no está muy claro qué es lo que estén liderando, porque resulta que estás en una empresa y a lo que te dedicas, por ejemplo, es a elaborar planes de igualdad, políticas de sostenibilidad o políticas de diversidad. ¿En las que no crees? Efectivamente. Y ahí surge el desconcierto moral, ¿no? Y la pregunta es decir, exactamente, ¿qué ha pasado aquí? ¿Estoy liderando? ¿Qué es lo que estoy liderando? Porque no se parece a la idea que yo tenía. Es una pregunta trágica, efectivamente. Y responde a mis valores y a mi moral, ¿no? Claro. Entonces, bueno, yo he hecho un poco esa vuelta atrás, ¿no? Un poco un cierto recuerdo de cuando estábamos en aquella época, que es lo que cuento en el artículo y, por supuesto, en el libro, en el que, bueno, pues recuerdo aquellos años como unos de una hegemonía, de un cierto liberalismo, un liberalismo muy concreto al que yo llamo pensamiento Pluto. Es progresista. ¿Pensamiento cómo, perdón? Pluto. Pluto, Pluto como sí, el efectivamente, porque es Disney. Progresista, liberal y tecnocrático. Pluto, y de ahí, muy bien eso. De ahí le he puesto me lo voy a quedar. Lo de pensamiento Pluto, ¿no? Y era una especie de ideología por defecto que no se percibía mucho, ¿no? Una creencia muy optimista en el futuro a través de la tecnología. Eran los años en que empezaba Internet. Nosotros pusieron Internet ahí en la universidad y estábamos todos como locos, ¿no? Y entonces parecía que aquello, el futuro se iba a resolver a través de la tecnología, bueno, sí, de la economía. Y si había problemas políticos,
siempre de alguna reforma jurídica, constitucional, mucha reforma constitucional. Incluso, bueno, el propio constitucionalismo es un derivado de esto, ¿no? La idea de pensar en la nación como algo que surge de la Constitución, ¿no? Cuando realmente la precede. Bueno, ese tipo de cuestiones no es que nos las planteáramos, es que se daban por hechas. Se daban por hechas, es lo que había. Mientras tanto, había unas élites no económicas, sino culturales, por detrás de la izquierda, radicales, progresistas, con unas ideas que nosotros ni entendíamos, y que resulta que unos años después son las ideas dominantes. Eso, por ejemplo, que llamamos woke, ¿no? Por poner un ejemplo. Lo hay más radical, o hay menos radical. Bueno, pues ahí había unas élites reales, que son, en mi opinión, y lo defiendo en el libro, las élites culturales, no las económicas, porque son las que verdaderamente configuran el mundo. Claro. Y nos hemos encontrado con eso, con lo cual el libro es una reflexión sobre cómo hemos llegado hasta aquí y una propuesta de cambio, evidentemente. No sé si queréis decir algo, porque yo tengo un montón de preguntas que hacerle. Pero José Ramón ha puesto cara de que sí. No, me pasa siempre, es que está muy bien visto. Y está muy bien visto por tu editor. Es decir, leer un artículo y dice, aquí hay un libro, sácamelo, o aquí hay una película, desarróllala con alguien, eso indica una perspicacia y una profundidad y una capacidad analítica importantes. Claro, cualquiera que conozca el mundo de la empresa te dice, hombre, pues si no te gusta la función que estás desarrollando en esta empresa, lo tienes muy fácil. Vete a otra o, en el mejor de los casos, puedes montarla tú mismo. Pero entonces te encuentras con las imposiciones. Pluto está en todas partes. Sí, efectivamente. No puedes escapar. Bueno, yo creo que se puede. Lo que pasa es que no es sencillo ni rápido. Es decir, si esta forma de pensar, esta cultura que nos ha llegado a empapar a todos y que tiene una moral concreta e incluso una antropología, ha llegado porque hubo personas que construyeron cultura en un momento dado y plantearon propuestas culturales, creo que nosotros también podemos hacerlo. Es decir, cuando digo nosotros me refiero, yo creo que se entiende al espectro de derecha, lo que Pedro Herrero llama la no izquierda, los que no somos de izquierdas, vamos, para decirlo rápidamente. Yo creo que también tenemos un deber de cierta creación cultural, de cierta propuesta, sobre todo de desterrar una idea que era central en aquellos años y que en cierto modo lo sigue siendo. Es que las cuestiones morales son solamente privadas, ¿no? Mi moral, mis valores, si son, por ejemplo, religiosos, son puramente privados, son algo que me compete a mí, que puedo hablar con mi familia, etcétera, pero que no tengo por qué defenderlos en el espacio público. Pero no trasciende a la sociedad. Claro, no trasciende a la sociedad. Esa es una idea muy equivocada y, en mi opinión, maligna incluso. Porque además, mientras tanto, hay otras personas con otros valores que están todo el día diciéndonos cómo tenemos que vivir. Con los valores contrarios. Contrarios. Claro, exactamente. Contrarios. Pedro. Has hablado de que había dos élites separadas, a la que tú pertenecías ahí en ICADE y sitios similares, y luego la cultural. Pero la cultural no habría triunfado de no ser porque la cooptó parte de esa élite empresarial, política y demás, directiva, ejecutiva. Yo no hablo de empresarios, yo hablo de los ejecutivos, los que son creados en SONICADE, en el Instituto de Empresa, entran en un gremio y de ahí se manejan entre ellos, se contratan, se indemnizan cuando son despedidos. Empresarios hay muy pocos y la verdad no están en estos asuntos. Por ejemplo, pues Amancio Ortega y Juan Roig. Pero esta élite que yo digo que es a la vez cultural y política, estaba ya funcionando en los años 60 a través de la Fundación Ford, de la Fundación Guggenheim. ¿No es así? No es que los culturetas estuviesen agazapados esperando que los demás se durmiesen para tomar el campamento, es que les abrieron la puerta. Mi forma de verlo es la siguiente. Normalmente lo que yo creo es que digamos que no es tanto que el dinero conforme la cultura, como que hay gente que gana dinero entendiendo por dónde va el viento cultural. Para mí hay un caso muy evidente que menciono en el libro, que es Disney. Disney hacía películas muy conservadoras, muy familiares, muy conservadoras, cuando la hegemonía era conservadora. Y cuando cambió el viento y la hegemonía se hizo progresista y woke, hizo películas progresistas y woke. Y ahí está, haciendo un tostón de películas que no hay que se las trague. Pero lo cierto es que ven por dónde van las cosas y dicen por aquí. Yo creo que ese mecanismo a mí es el que más me interesa. No digo que no haya otros, pues probablemente hay otros, pero ese me interesa mucho.
Es decir, hay personas a veces oscuras que no conocemos. Bueno, pongo algunos casos de la historia también. Por ejemplo, los Bildungsbürger en Alemania, que construyen el nacionalismo alemán en el siglo XIX. ¿Quiénes eran? Eran unos señores que se dedicaban a enseñar a los hijos de la aristocracia. Eran los señores que no ganaban dinero, que eran... Y empiezan a hacer una creación cultural porque realmente les... Sí. Bueno, para sentirse parte de la nación. Los Privatdeutschen es un caso muy conocido, efectivamente. Claro. Construyeron realmente una mentalidad de élite de gente que no tenía ningún sentimiento de comunidad, es verdad. Así es. Entonces, bueno, esa es un poco la reflexión. Y luego, por supuesto, hay una cierta propuesta. Estabais hablando antes que os he oído de la natalidad. Es un caso evidente de una cuestión donde podemos hablar de dinero, o sea, podemos hablar de incentivos económicos, podemos hablar de lo que queramos, pero todos sabemos que la cuestión de la natalidad es cultural. Sí. Última cuestión. Este fenómeno no es puramente español. Europeo, occidental y sobre todo norteamericano. Desde la óptica de todo lo que has estudiado, investigado y reflexionado, ¿qué puede suponer la llegada de Trump y luego 4 años más 8 años de Vance, si es que se consolida esa tendencia? ¿Qué puede suponer en todo esto? Para mí la llegada, la victoria de Trump es más un síntoma de que ya está girando la situación, de que está cambiando el viento, más que algo que vaya a provocar. Es decir, yo creo que lo que se demuestra es que en Estados Unidos esa manera de pensar está cambiando. Realmente el pensamiento woke se está desmoronando y la gente está volviendo a cuestiones mucho más materiales. Está cambiando el sentido común, que es un elemento muy importante que no se suele tener en cuenta, pero el sentido común que todos damos por hecho, en realidad se elabora también culturalmente. Es un acuerdo que tenemos entre nosotros. En Estados Unidos parece que ha cambiado. ¿Va a cambiar en Europa? Bueno, yo tiendo a ser optimista y creo que sí. Creo que también. El sentido común es un consenso. O sea, realmente no es algo que haya descendido sobre el cerebro humano como ciencia infusa. Se puede cambiar. Y esto es un tema particularmente importante. Yo le recuerdo el libro de Juan de González, El malestar de las élites y la revolución de la agenda. ¿Qué es la agenda? Ese por aquí hay que ir, el que estaba señalando respecto a, por ejemplo, lo que era Disney. Y es absolutamente fundamental. Y si usted ha tenido la paciencia, ya sea de aguantarnos hasta aquí, ya sea de haber empezado desde el principio, cualquiera de las dos cosas habrá visto que hemos acabado por donde hemos empezado. Objetivamente estamos viviendo una situación de cambio muy importante respecto a cómo eran nuestras sociedades hace 15, 20 años. Y ese cambio va a ser necesariamente para bien, porque en realidad peor es que no podemos estar. Así que, en fin, esto es lo que hay. Sí, siempre se puede empeorar. Siempre se puede empeorar. Siempre se puede empeorar. Al menos la toma de conciencia de que esta agenda, por utilizar los términos de Juan de González, no era el camino correcto. Un minuto queda, pues para despedirse entonces. Raquel, ¿qué minuto? Raquel, mil gracias por tu paciencia, esto para la gente de Control, de verdad. Pedro Fernández Barbadillo, Juan de González, José Ramón Fernández y Ignacio García Valdecasas. Nos dejamos un montón de debates pendientes, pero este programa consiste justamente en eso, en que usted vuelva la semana que viene, porque como en las teleseries, continuará. Y continuaremos hablando de lo que queda, de la cuestión demográfica, la cuestión migratoria y la guerra del gas, que yo la quiero traer aquí la semana que viene. La entrevista de Merkel en Der Spiegel de la semana pasada fue importantísima, porque da muchas claves. ¿Sabe usted quién ha contado esas claves en la tele, allá donde le dejan? García Valdecasas, entre otros, y le han llamado de todo por hacerlo. Pero oiga, eso usted lo tiene que saber. Hoy no, pero la semana que viene sí, que descansen.